Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto tener un programa más de visión en el deporte, viendo a cuadro. Yo no sé cómo no revienta la pantalla con tantas historias de éxito aquí. De verdad es impresionante. Tenemos con nosotros como analista, está el profesor Víctor El Carlen Medina Martínez de México, campeón del mundo sub-17 en el Mundial de Perú 2005, uno de los grandes logros del fútbol mexicano, como asistente técnico de Jesús Ramírez. Fue entrenador de Fuerzas Básicas del Club América, fue asistente técnico de Jesús Ramírez Ignacio Abriz, un futbolista muy destacado en el fútbol mexicano y un entrenador, formador. Mi querido profe Víctor Medina, bienvenido al programa. Muchas gracias y enhorabuena por estar con todos esos personajes que tienes hoy ahí en la mesa, y la verdad que espero pasármela bien, aprender mucho sobre todo. Y enseñar mucho, profe, porque también tiene una historia de conocimientos que olvídate. El profesor Eduardo Mario Acevedo Cardoso, de Uruguay, mundialista con la selección de Uruguay en México 86. Ganó la Copa América en 1983 como jugador. Jugó en Uruguay, México, España y Japón, y como entrenador ya ha dirigido en Uruguay, en Argentina, en México y en Chile. Toda una historia de éxito, mi querido y gran amigo Eduardo Acevedo, bienvenido. No, muchísimas gracias, Jesús, por compartir con tantos fenómenos, con tanta gente que recuerdo con un cariño enorme, aparte de mi pasaje por México, que adoro y que fue de los momentos más lindos que me han tocado vivir, y verlos y poder hablar de fútbol es lo más grande que hay, ¿no? Uno de los mejores árbitros, ¿no?, que ha dado México, ¿no?, en América Latina a nivel internacional, el profesor, el doctor Edgardo Codesal Méndez, uruguayo mexicano. Ahorita nos estamos peleando con mi querido Lalo Acevedo, que decía, no, es uruguayo, no, aquí andábamos previo al programa. Es uruguayo. Todos los éxitos, a los éxitos le sobran padres, y los derrotas son huérfanos, pero un hombre exitoso, con una honestidad, pero reconocida ampliamente. Arbitró la final del Mundial de México, de Italia 90, fue director de árbitros de CONCACAF, es uno de los mejores árbitros en la historia del fútbol mexicano, de nuestra región y a nivel internacional, y un hombre con una objetividad en cuestión del análisis del arbitraje como pocos. Bienvenido, querido doctor Edgardo Codesal. Muchas gracias, licenciado, un saludo a todos. Pues ya por lo que veo así en la pantalla, los uruguayos están siendo mayoría hoy aquí. No, la verdad sí, nunca voy a negar mi raíz y mi origen, la memoria de mi señor padre, que fue mi gran maestro de la vida, y además en el arbitraje, obviamente. Otro profesor, otro jugador extraordinario, igual ser humano increíble, mi profesor Gustavo II Moscoso Huencho, mundialista en España 82, en donde realizó el gol que fue considerado el mejor gol del mundial ante Alemania. A nivel club es un jugador de Puebla, Morelia, y en México y en la Universidad Católica en Chile. Un extraordinario analista también. Bienvenido, Gustavo. Un gustazo, Jesús. Y a punto de ir a Correcamino con el profe Edwin. El último jugador que me ofreció jugar profesionalmente. ¿Te acuerdas, Héctor? Pero perfectamente, Gustavo. Necesitaba un puntero como vos, ese era el ideal. Sí, yo ya había decidido retirarme. Me da un gusto porque no es primera vez que tenemos juntas con gente tan importante y sobre todo con lo que dijiste, ¿no? Gente que tiene la autoridad de poder hablar de temas que tienen relación con esto del deporte, específicamente nosotros del fútbol. Lo que decíamos al inicio de la calidad de persona que hoy está aquí, hay que hablar bien de uno que mal de los demás, y creo que aquí está un grupo de personas extraordinarias. Después lo deportivo y lo que venga es otro boleto. Nos acompaña también un histórico no de Honduras, de nuestra región, orgullosamente, el profesor Ramón Enrique Primitivo Maradiaga Chávez, jugador histórico de la selección de Honduras y del área de CONCACAF. Participó en el Mundial de ese importantísimo de 82, ingreso a mundiales de esta selección hondureña. Un papel extraordinario. A nivel clubes jugó en Tenerife de España, en Motagua, en Real España, Petrolera de Honduras, y en la Alianza Independiente Águila de El Salvador. Es un entrenador histórico dirigiendo a selecciones como Honduras, Guatemala y El Salvador. Un bagaje tremendo, mi querido profesor Ramón Enrique Maradiaga, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, José de Jesús. En primera instancia, pues quiero dar gracias a Dios por tener esta oportunidad de compartir con todos ustedes, con todo este gran panel de invitados,
y justamente recuerdo lo de Gustavo Moscoso en Chile, en España, perdón, lo de Chile, porque también ahí se hizo otro gran gol, como fue el de Paul Breitner, enganchando de izquierda hacia adentro, y lo de Eduardo Acevedo también en el Mundial del 86. No voy a pasar de menos lo del recorrido del doctor Edgardo Codesal, del cual pues tuve la dicha de poder observarlo permanentemente en todos los partidos que se transmitían acá en Honduras, y no digamos de esa gran final en Italia 90. Lo de Víctor también, por su gran recorrido como técnico, ese gran mérito de haber alcanzado ese campeonato en Perú, donde pues prácticamente los consolidó como una de las mejores selecciones de esa categoría. Y por último lo de Paco, de cual también tuve la dicha de verlo jugar. No jugué contra él, de verlo jugar, y recordaba justamente ese momento tan desagradable en el Cucatlán, que prácticamente pues vino a ser un punto y aparte, pero en lo particular contentos de poder compartir con ustedes y disfrutar de esta amena plática. Gracias, profesor. Placer. Nos acompaña también Francisco Uribe Ronquillo de México, extraordinario jugador, fue jugador de la UNAM, de Mesa, de Atlético Potosino, de Atlante, de León, donde fue campeón de América, de la Autónoma de Nuevo León, de Veracruz, de Puebla. A nivel selección participó con México en esas eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 94, y una lesión muy, muy grave, pero jugador de altísima calidad. O sea, todos jugadores que han estado inmersos en procesos internacionales. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, Jesús, por la invitación y la oportunidad de estar aquí con estas figuras, estos seres humanos extraordinarios, amigos dentro de la cancha y fuera de la cancha, y pues el aprendizaje que podemos obtener en esta reunión, pues es muy, muy bonito. Fíjate, siete figuras de toda nuestra América. Está por entrar Celada, nada más baja del avión, ingresa, que fue campeón del mundo en el Mundial de 86, y el profe Cruz, que está saliendo del refrendo de su visa. Pero qué mesa, o sea, a la vez sí da mucho gusto. Vamos a iniciar el estatus actual del arbitraje en lo que pasó en este mundial más reciente. Lo que se vive en la Liga MX es el desempeño del arbitraje. Creo que salió, que está teniendo un problemita ahorita que regrese el profesor Codesal, que vamos a platicar un poquito. Ya había avanzado él con relación a este problema que hubo con relación al rodillazo del árbitro en el juego América León de Fernando Hernández. Creo que ahorita, bueno, mientras ingresa, vamos a avanzar un poquito. Entonces nosotros, profesor de Bugui, el Mundial, hicimos programas premios al Mundial de Qatar 2022. ¿Cómo podemos concluir este Mundial tan atípico en fechas diferentes, adaptadas, pues sobre todo en cuestiones de climas y otros factores? ¿Se alteró el desarrollo del Mundial? ¿Fue un Mundial exitoso en el ámbito deportivo? ¿Cómo vienen las consideraciones de su parte como experto en el tema? ¿Te acuerdas, José Jesús, que tuvimos aquella plática, sí, y mismo José Guadalupe? Decíamos que era un mundial que era típico por donde se jugaba y en la época que se jugaba, donde la mayoría de los futbolistas de verdad iban a ir cansados del trajinar de todos los torneos, cada uno de ellos, una época totalmente diferente a los mundiales que se jugaban siempre en la fecha aquella de junio y julio, y iba a sorprender el fútbol de algunos países que nosotros no lo vemos regularmente, aunque participan en la eliminatoria. Y así aconteció. Yo creo que hubo grandes sorpresas, hubo grandes sorpresas, selecciones que pudieron haber dado más y al final se quedaron en el camino. Y bueno, y para el tema de Edgardo Codesal como exárbitro profesional, yo creo que también hubo algunas situaciones de arbitraje que no coincidieron con lo que estaba marcado en el campo de juego, pero tampoco se atrevieron a ir al VAR, porque creo que era algo necesario para muchas selecciones y no se llevó a buen destino. Pero bueno, en lo demás creo que conservaron un buen lugar, era un buen lugar para toda la gente, los atendieron a todos muy bien. A veces había situaciones que no van de la mano con lo del fútbol, situaciones que el país anfitrión podía haber modificado y no modificó, pero bueno, yo creo que se cerró una etapa habiéndole dado ya a un país como Qatar que tuviera la oportunidad de tener un mundial como el que tuvo. Muchas gracias. Doctor Edgardo Codesal,
¿Cómo podemos calificar a final de cuentas la participación de los árbitros mexicanos, de los árbitros de la región en este Mundial de Qatar 2022, en general el arbitraje y lo que viene pasando en el arbitraje en el fútbol mexicano ahora con esto que dio la vuelta al mundo, el rodillazo del árbitro Fernando Hernández en el partido de América contra León, que es de llamar mucho la atención, y cómo está el arbitraje en México, a nivel regional y a nivel internacional, profesor Codesal? Bueno, primero que nada, perdón que se cayó mi comunicación, pero ya estamos aquí. Definitivamente va a ser un breve análisis, porque además usted ya me conoce cuando agarro el micrófono y Héctor también lo sabe. Difícilmente también Héctor no lo soltaba, profesor. Tenemos que hablar todos, pero rápidamente. Definitivamente, el arbitraje mexicano a nivel mundialista tiene extraordinarias actuaciones. ¿Por qué? Y ahí está la que hizo César en este mundial, llega a una semifinal, inclusive con posibilidad de dirigir la final, porque el arbitraje mexicano en general es muy bueno, y aquí hay muchos exponentes que lo pueden así certificar porque han sido o han pertenecido al fútbol mexicano. Y definitivamente cuando salen a nivel internacional se comportan de una manera diferente. El otro día vimos a César en el partido clásico tapatío, y no sé si lo vieron, la actitud es totalmente diferente. Y se arbitra diferente también en un mundial por lo que hay en juego y por lo que está de su carrera en juego. Y claro, se comportan también diferente. Ahora, voy a hacer un breve análisis del arbitraje mexicano actual y también de la situación arbitral en el mundo, ya no solo del arbitraje mexicano o español o el que sea. Todos están padeciendo una misma problemática. En México tenemos un periodo de transición. Está haciendo un cambio generacional importante. Armando también acaba de llegar y hereda una parte importante de la comisión, porque no es trabajo de un solo hombre estar al frente, igual que ser técnico, y lo saben muy bien todos los que están aquí, ser técnico no es trabajo para uno solo, para el principal, sino para el equipo. Nadie hoy en día puede hacer o tener resultados en trabajos de grupo si no cuenta con un gran equipo. ¿Y qué le pasó a Arturo Bricio, en el cual tengo una gran amistad personal, pero tuvo una decepcionante, en mi concepto, y él lo sabe y se lo he dicho, decepcionante actuación como presidente, cuando yo esperaba inclusive en lo personal mucho más de él por su capacidad, por su inteligencia, por su preparación arbitral y cultural, etcétera, y realmente no, y estuvo pendiente de su trabajo de un grupo de gente que él se rodeó que es muy mala, y lo digo, yo hablo con mucha claridad. Digo, empecé diciendo que así aprendí de mi padre y así me voy a morir yo también, y espero que mis hijos hayan aprendido toda esa herencia familiar. Hay que hablar las cosas de frente, claro. Si no, no vamos a lograr cambios ni vamos a llegar a los objetivos que tenemos que tener. El arbitraje mexicano hoy está en un gran cambio porque Arturo dejó una comisión con muchísimos problemas, donde inclusive lo sé directamente por algunos de los muchachos que en segunda, en tercera división, si no ibas a una clase de inglés particular con la esposa de uno de los miembros de la comisión de abajo, pues no tenías designación. Eso es un disparate aberrante que perjudicó generaciones y además dejó de baja a muchachos con aspiraciones legítimas de poder ser un árbitro mexicano de gran nivel. Y eso no se sabe, no se comenta, y si no se comenta no se puede corregir, no se trabaja para corregirlo. Y eso está tratando Armando de corregir, y digo, ¿por qué tratando? Porque además muchos de los que estaban ahí tienen un contrato de muchos años en la federación, y darles de baja económicamente, y usted lo sabe muy bien desde el punto de vista de la ley laboral, es muy oneroso, y entonces la federación prefiere que concluyan el contrato y esperar que va a decidir Armando. Ese es el caso de Océs, por ejemplo, el chileno, y que me disculpe don Gustavo, que voy a hablar de un compatriota de él, que llega aquí, fue un muy buen árbitro internacional, Océs fue un muy buen árbitro internacional. A mí me tocó. Se retira la comisión de árbitros de Chile y dura un año. Hubo problemas de toda índole,
algunos que uno nada más lo oye a la distancia y no puedo opinar al respecto, pero sí dejaron mucha sombra de duda de su accionar. Y llega aquí y prácticamente no hemos visto una mejora técnica, porque esa es la función fundamental. El director del área técnica hoy en día en el arbitraje viene a ser el entrenador o director técnico de un equipo, y no se han visto avances significativos. Creo que allí también debería haber un análisis más a fondo para poder decir si corresponde que continúe en su labor o hacer un cambio en beneficio del arbitraje mexicano. Y a nivel mundial, a mí me sorprendió mucho el último mundial. Me sorprendió y no. Me sorprendió porque vi dos cosas que nunca había visto en mi vida. Un tipo y un estilo de arbitraje en la serie de grupos y un estilo muy diferente de arbitraje en las series de eliminación directa. Voy a un punto ya que fue obvio para todos los que estamos en el fútbol. En la serie de grupos se llegaron a agregar de manera inverosímil, porque hay que decirlo así, 15 minutos en un tiempo. O sea, se perdió el 33% del tiempo jugado en uno de los dos tiempos, porque dice la FIFA que había que agregar y tratar de jugar el tiempo efectivo, cuando ese no es el verdadero espíritu. ¿Y por qué digo? Es que el análisis me llevaría mucho tiempo. Ningún jugador puede resistir jugar 90 minutos de juego, o sea, 1 hora y media, si se jugara efectivamente. Y la Comisión Médica de FIFA lo ha recomendado efusivamente, porque hay que pensar que el arbitraje mundial se juega a temperaturas bajo cero y se juega con 45 grados de calor. Y los futbolistas no pueden aguantar físicamente, y más con la carga de que hay hoy en el mundo, partidos entre semana de competencia, partidos de fin de semana, entrenamientos. No hay físico que soporte eso, y la Comisión Médica de FIFA lo dijo muy bien. Entonces llevar eso al tiempo efectivo es un disparate. Pero lo peor es que se agrega, y la pregunta sería, bueno, ¿qué hizo el árbitro para que no se perdiesen el 33% del tiempo de un partido? Se me hace absurdo que el árbitro no haya intervenido antes. Pero por otro lado, en la serie de eliminación directa, ya los árbitros agregaban 3 minutos, 4 minutos. ¿Por qué? Porque si agregan 15 minutos y en eso cae un gol que elimina a una selección, pues te matan. O la FIFA misma te corre. Entonces hay una actitud inverosímil de cambios y de bandazos, diría yo, porque lamentablemente, y otra cosa que me sorprende mucho, porque lo conozco personalmente, trabajé con él en el Mundial 2002, que es el mejor árbitro de toda la historia, según la estadística que se hace últimamente, que es Pierluigi Collina, con su personalidad, su capacidad, su entendimiento de la ley del juego. Me sorprende que se permita por parte de él, y tiene un director técnico de arbitraje que es un suizo precisamente también, que como árbitro no fue extraordinario y además tuvo muchos problemas personales en el arbitraje, que es Massimo Busacca, un suizo, que en un partido le pintó el dedo medio al público. Un árbitro, si hablamos de lo que pasó en México, que es descalificatorio de todas formas, un árbitro también que le pinta el dedo al público, me parece que tiene que tener una sanción muy grave y no debería estar al frente del arbitraje de FIFA. Y por otro lado, ese mismo árbitro fue contratado a un partido en los países árabes y se orina dentro de la cancha al lado del poste de meta. O sea, ¿cómo puede ser? Y bueno, ya conociendo y sabiendo de adentro lo que pasa en el arbitraje, pues también hay que rendirle loas al señor, porque si no, no arbitras. Eso me parece absolutamente absurdo. En esta época me parece increíble que se tenga que recurrir a esos sistemas y además se haya perdido el cariño y la lucha por el espíritu del juego. Yo tuve la suerte de conocer en mi propia casa, hace muchos años en Uruguay, yo tenía 15 años, a Sir Stanley Roush.
ex árbitro, ex presidente de la Federación Inglesa y ex presidente de la FIFA. Y le decía a mi padre, que estaba en la comisión de árbitros de FIFA en esa época, te recuerdo una cosa, cuando piensen en cambiar las reglas de juego, tengan mucho cuidado. Las reglas de juego son casi perfectas y se deben de mantener simples. Yo le pregunto a toda la gente que está aquí en este panel de gran nivel futbolístico, ¿qué piensan hoy en día de la interpretación y la aplicación de la mano? Y a usted como licenciado le pregunto, ¿se puede juzgar un mismo delito, en este caso la mano, de una manera dentro del área de un equipo que defiende o de la otra manera al delantero cuando la comete? De una es de todas es falta. El otro hay que juzgar si tuvo intención o deliberación de cometer la falta. Me parece un absurdo jurídico, me parece un disparate reglamentario en el fútbol que se aplica así. Pero además llegaron a la confusión de decirle a los árbitros y al público y al entrenador. Yo he oído entrenadores de gran prestigio en el mundo, en Inglaterra, decir, esto es un disparate lo que están haciendo con la regla de juego. Si la mano está aquí, si la mano está así, si se volteó de esta manera, si esto. No, lo único que pide la ley es que el árbitro, único juez de la incidencia, decida si el jugador metió la mano para frenar la trayectoria del balón de manera deliberada o fue un accidente. Punto, no inventes más que si aquí, que si acá, si saltó de esta manera, porque lo único que estamos haciendo es confundir al jugador, al técnico, al árbitro, a los espectadores, a los técnicos y a todo el mundo. Entonces eso es una locura lo que está sucediendo hoy en el mundo en el fútbol. Pero el resumen sería, lamentablemente, caímos en la etapa de la comercialización, donde importa más jalar dinero que el espectáculo del fútbol. Muchísimas gracias. Muy claro. Importante, ¿no? Sí, claro. Alguien, ese tema que dijo precisamente ahorita el doctor Codesal, a quien quiera participar, esto cómo está ponderándose también ahí el aspecto económico sobre el mismo deportivo, la cuestión de la interpretación, temas que hay de reglas de interpretación, como dice atinadamente, que son las mismas reglas. Es increíble lo que viene pasando. ¿Querías decir algo tú, mi querido Lalo? No, Edgardo, un abrazo enorme. Pero qué camino de solucionar todas estas cosas, porque todos los que estamos en el fútbol la sabemos. El fútbol no tiene misterio, está lleno de misteriosos. Eso es distinto, pero ¿cómo? Esa es la frase, el fútbol no tiene misterio, está lleno de misteriosos. Ahora, ¿cómo llegamos a las soluciones a los temas? Porque un mundial, que es una cosa que está en evidencia a todo el mundo, como decías tú, en la fase de grupos, cambia totalmente la manera de dirigir un árbitro. Pero ¿cómo se llega a unificar y a cambiar y a hacer entender esto muy claro que dijo Edgardo, de cómo podemos cambiar esto? Porque cada día la regla la ponen los que nunca se han puesto un short para ir a la playa. Y las cosas para mí es muy sencillo, y te felicito por esa definición, es realmente extraordinaria. Nunca se me ha ocurrido y es maravillosa, pero es una definición realmente tajante y muy clara. ¿Cómo se puede hacer? Recordando a todo el mundo, cambiando muchas estructuras y recordando a la gente que tiene el poder de cambiar las cosas. International Board, que es la única que tiene el derecho, es como, perdón el comercial que me voy a aventar, es como la Coca-Cola. Nadie de nosotros, ni se puede ocurrir a nadie en el mundo cambiar la fórmula de la Coca-Cola porque está patentada y registrada. Lo mismo, nadie puede cambiar las reglas de juego sin la autorización de la International FA Board, que es la única que puede modificar las reglas. Pero también ahí está la gente de FIFA, está Máximo Busacca, que opina, que vota, que lleva opinión de la FIFA a la International Board, y han cambiado erróneamente las reglas. Yo recuerdo siempre esa frase de Sir Stanley, maravilloso presidente de FIFA, que no permitía o no quería que se cambiara porque se perdía la esencia del deporte. Y él decía, este deporte es tan sencillo que lo que hay que hacer es darle continuidad. El árbitro no debe estar apareciendo como primera figura y dejar que los jugadores jueguen. Claro, cuando es necesario habrá que tener un juez que diga, perdón, esto sí es falta, esto no es falta. Pero mientras se tendrá que tratar de hacer a un lado para dejar que las figuras sean los jugadores, y eso es lo que hagan el partido. Hoy en día el arbitraje se ha puesto en un plan impresionantemente protagonista, y es casi de lo que hablamos hoy todos los partidos. En vez de hablar de sistemas, de tácticas, de los jugadores, de la calidad de uno, de los errores del otro, no, hablamos todo el día del arbitraje. Los hemos vuelto, porque la FIFA sí lo ha hecho, protagonistas. Entonces hay que volver
con gente capacitada, capaz, que conozca el fútbol desde las entrañas, a decirles, vamos a hacerlo simple, muchachos, esto sigue siendo simple, y vamos a quitar todo eso, las interpretaciones o no de la mano, vamos a poner que el delito es el mismo acá o allá, o todos analizamos si es deliberado o no, o todos es mano y se acabó el partido, pero no podemos diversificar el delito dependiendo de la zona del campo. Eso es un disparate elemental de las leyes que no se puede permitir. Entonces la FIFA es la principal responsable, porque es la que norma, junto con la International Board, que está todavía por encima de la FIFA, porque la gente no lo conoce a fondo, inclusive por eso lo decimos aquí. La FIFA puede hacer una Copa del Mundo porque tiene autorización de la International Board para permitirle utilizar sus reglas de juego. Si no, lo podría hacer. O sea, no podría unificar a todo el mundo bajo las reglas únicas de la International Board. Pero tenemos que volverlas a ser simples de interpretar, simples de aplicar, simples para el jugador de poder saber cómo son las reglas para que pueda jugar libremente, y simple para que la gente disfrute el espectador. El partido, al final, para quién, el otro día con todo lo que se armó de lío, digo, ¿para quién armamos el espectáculo de fútbol? Porque se empezó a hablar precisamente de la parte comercial, de la parte no, y oí a un dueño de equipo, en Twitter a un dueño de 2 equipos en el fútbol mexicano, enojado porque alguien dijo, pobres directivos, pobres, y él le escribe, pobres, aficionados mediocres, porque este señor decía, no, es que hoy está lleno de directivos mediocres, y este señor le contesta, no, los aficionados mediocres. Oye, por favor, primero no te puedes rebajar a nivel de los medios sociales que hay hoy, a rebajarte a contestarle a alguien que no sabe ni siquiera quién es. ¿Qué intenciones tiene? Tú tienes una posición de privilegio, mantente con categoría, por favor, no contestes de esa manera. Pero en definitiva lo que tienen que pensar inclusive los dueños, que si quieren dinero, y eso sí lo escribí en mis redes, si quieren ganar dinero, lo primero que tienen que hacer es pensar en forma empresarial. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el único producto que tenemos como empresa fútbol? El espectáculo, el partido. Claro. Entonces tenemos que mejorar en nuestro producto. Si la Coca-Cola cambia la fórmula y se vuelve una porquería, ¿quién la va a comprar? Por más publicidad. Entonces lo que tiene que mantener es la calidad del espectáculo, la calidad del fútbol. Pero si quitamos el ascenso, quitamos el descenso, hacemos otros extranjeros en el plantel y todo lo demás, ¿cómo vamos a mantener la calidad y cómo vamos a progresar? Entonces, si quieres vender el producto y quieres hacer dinero, lo cual entiendo, porque es muy caro, y arriesgarse a meterle billete como dueño de un equipo está cañón, porque los sueldos también son muy grandes. Yo lo entiendo todo eso, pero primero privilegia la calidad del fútbol y vas a ver cómo el dinero viene solo. Un día me decía mi padre precisamente, no pienses en hacer algo en la medicina o en el arbitraje por el dinero que vas a ganar. Piensa en hacerlo bien y el dinero te va a llegar. Es consecuencia. Perfecto. Por transitiva. Oye, Francisco Uribe, ¿estás acá en Chihuahua o no? La diferencia, ponemos su micrófono, Paco. Paco, te tocó ser una pieza clave en eliminatorias, vino una lesión muy grave que a final de cuentas te limitó para estar en un mundial, pero sabes muy bien todo este tema de eliminatorias, nombre de selección. ¿Cómo ves estas perspectivas de este Mundial Canadá, Estados Unidos, México, que se desarrolla en 16 sedes, por primera vez organizado por 3 países, con un formato de 48 selecciones? Lo que dice el doctor Codesal, ¿se pondera lo económico, se pondera lo deportivo, equilibrio? ¿Qué perspectivas, qué te da de imagen este tipo de cuestiones en donde se cambia, ¿no? Hablaba el doctor Codesal de las reglas, el principio de permanencia parece que no existe. ¿Qué pasa en este nuevo formato? Lo acaba de definir perfectamente el doctor Codesal. Desgraciadamente el fútbol se ha comercializado tanto que precisamente por eso lo hacen en 3 países, donde se va a comercializar en 3 países, donde se va a obtener dinero de 3 países, con un número mayor de equipos, que va a ser desgastante, sumamente desgastante este mundial, en las eliminatorias, la fase de grupos, el avanzar a las semifinales, y lógicamente que modifican y buscan perfeccionar las reglas, pero creo que definió muy bien el doctor. No hay vuelta de hoja, el fútbol, hay unas reglas fundadas hace mucho tiempo, donde permanecen. El fútbol
por esencia es el deporte más bonito del mundo, porque no existen interrupciones para formar una jugada, mentalizar, correr 20 pasos de frente, 10 a la derecha, al fondo, mover encrucijadas para poder determinar una jugada. Hay una improvisación, donde la esencia del fútbol es eso, la improvisación, la magia que existe en pensar en fracciones de segundos para dar un pase, para rematar, para hacer una bonita jugada espectacular, un remate, un rechace, una tajada, donde el público disfruta esa esencia. Con toda esa modificación que existe en las reglas, con la modificación que existe en la comercialización, en los viajes que se van a realizar en cada selección para disputar este mundial, el desgaste físico que se lleva a los jugadores, pues no les importa. Esta nueva reglamentación que quieren hacer en una modificación inútil, porque el fútbol, vuelvo a repetir, está reglamentado desde hace mucho tiempo, y la esencia del fútbol va a seguir siendo la misma. Que quieran modificar de puntos de vista y apreciaciones, que es muy difícil llevarlas a cabo en un fútbol, en un deporte de improvisación, de un ritmo que cada vez supera y prevalece el aspecto físico, es muy difícil que el árbitro pueda determinar una jugada en fracciones de segundo. Y la ayuda del VAR, en lugar de venir a mejorar y a tener un punto de vista mejor, pues ha causado polémica y discusiones tremendas, ¿no? Creo que la comercialización del fútbol ha venido a deteriorar el espectáculo, a que no haya figuras. Durante 12 años, 2 jugadores fueron las figuras mundiales, y que no surjan figuras mayores, ¿no? Que no haya una competencia como en aquellos tiempos, en los 80s, en los 90, que había 5, 10 jugadores a un nivel tope. Ahora, durante 12 años, jugadores que prevalecieron en la cúspide, y que toda esta comercialización pues ha derivado en el deterioro desde fuerzas básicas, el trabajo de fuerzas básicas, las oportunidades que hay en los jugadores, en las oportunidades que hay en el fútbol profesional, y que desgraciadamente la comercialización y la ganancia de los directivos en la compra y venta de jugadores pues deteriora el fútbol, ¿no? Interesante. Profesor, ahí sí, profesor Gonzalo, usted como experto, este tema del VAR, digo, el fútbol americano, como decía Paco, pues en la mecánica se detiene, tiempos efectivos, etcétera, pero el fútbol ha generado gran polémica este tema del VAR, pero los avances tecnológicos también valen la pena, tiene pro y contras. ¿Cómo lo cataloga usted como instrumento, elemento para apoyar en el arbitraje, para hacer justicia? ¿Y qué pasa en México, que hay tanto el debate que tardan demasiado tiempo en decidir? En todos lados. Y estoy de acuerdo con Paco, inclusive el desgaste que va a haber. Ya no piensan en el futbolista. O sea, la estrella principal de todo esto es el que juega. Los técnicos inclusive no son las estrellas, aunque también se han vuelto figuras en el mundo, obviamente por su trabajo. Los árbitros que no van ahí para ser estrellas, pero son hoy los protagónicos, como decíamos. Pero la estrella principal es el futbolista. Pero el directivo, que muchas veces los altos directivos no fueron... yo veo a veces, y vi a Blatter hacerlo, vi a Belange hacerlo, ahora veo a Infantino vestirse de futbolista y hacer unas cascaritas ahí. No juegan ni... Bueno, iba a decir una cosa. Decimos en México siempre, ¿no? No jugaron ni con su caquita cuando eran niños, perdón, pero y bueno, y son gente que ahora dirige el fútbol, pero no piensan en el futbolista, ¿eh? No. Si pensaran en el futbolista, atenderían a la Comisión Médica de FIFA y no harían ese desgaste físico. El VAR es una extraordinaria herramienta. Cuando terminó el 2002, porque precisamente Pierluigi fue el árbitro designado por nosotros para la final del mundo, mi análisis final fue, señores, FIFA, porque además 3 días antes se designa el árbitro y se va a una reunión de todas las comisiones. Eso es muy interesante de conocer por el público. Todas las comisiones hacen un juicio de lo que vieron
y de lo que debería ser el futuro del fútbol, ¿sí? Entonces a mí me tocó la parte arbitral y yo les dije, señores, con lo que vimos en este mundial y las dudas que generó sobre la integridad moral de los árbitros en muchos de los partidos decisivos, ¿sí? Yo pienso que ya el árbitro, voy a hacer una definición, el sistema de juego superó el sistema de control. El árbitro no puede ver todo lo que pasa adentro de la cancha. Entonces tenemos que ayudarlo, y hoy con el avance de la tecnología, estoy hablando de hace 20 años, 21 ya. Hoy con el avance de la tecnología necesitamos darle la oportunidad al árbitro que vea o revea una acción, porque en la cancha a veces no la vemos así, se lo digo sinceramente. ¿Sí? A mí me pasaba, yo a veces llegaba a mi casa el domingo en la noche y decía, caray, ¿y eso cuándo pasó mi partido? Yo nunca lo vi. De verdad que así es. Entonces yo decía, es una herramienta magnífica. ¿Qué pasó? Y eso es la clave de lo que me faltó resumir del árbitro ya, el aspecto del árbitro actual. El problema es que el árbitro se ha vuelto profesional 100%, o sea, ya no tiene ninguna otra actividad como teníamos nosotros, como mantenemos nosotros. Y paralelamente. Entonces ahora dependen de la designación, ¿sí? El mayor castigo para Fernando ahora no va a ser los 12 partidos, va a ser más del $500,000 de pesos que se va a perder, ¿sí? de no poder arbitrar ese tiempo. Entonces, ¿qué hacen los árbitros? Con el temor de que sean dados de baja, pues agachan la cabeza, han perdido personalidad, y si le dicen ven a revisar, revisan, y si le dicen mira, el de arriba le dice mira, esto sí nos parece que fue penal, pues ya hay que marcar penal. Entonces han perdido la personalidad de ser la última decisión y tener la última palabra dentro de una cancha. Por lo tanto, el VAR como herramienta es extraordinario, está pésimamente manejado. No el VAR tanto del Mundial, que tiene otro enfoque, aunque no se le dio la relevancia en este mundial, creo yo se pudo haber utilizado mejor, pero de todas formas, a nivel de ligas, ¿quién pesa? Pesan los clubes, y pesan los clubes que más injerencia y poder tienen dentro de la federación. Por lo tanto, el árbitro, por temor a perder el trabajo, pues dice y sigue la corriente de lo que le manden de allá desde el camión. Es triste, es lamentable, pero esa es la realidad. Es así. La realidad. Oye, profesor Primitivo Maradiaga, las expectativas de nuestra región de CONCACAF, ahora de estos 3 lugares en automático para el próximo Mundial, vimos el Mundial de Qatar, pues complicado, parece que hubo una involución, México se quedó después de muchos años en la primera fase, lo único que pasa realmente fue el caso concreto de Estados Unidos. ¿Cómo viene la perspectiva de nuestra región? Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, que hemos tenido ejemplos muy importantes con Costa Rica, con Honduras, por ejemplo, a nivel de los mundiales. ¿Cómo vemos las perspectivas para este próximo mundial? En primera instancia, escuchando atentamente la participación de tanto del doctor como de los demás, en este caso de Paco Uribe, yo coincido y llego a una conclusión de que de lo que en realidad se ha perdido es la autoridad, o le han quitado la autoridad al árbitro para poder tomar decisiones que antes, y hablo de la época del doctor, como en años anteriores, había una dependencia de lo que él verdaderamente observaba y decidía. Ahora no, ahora todo el mundo tiene participación y más que todo también nosotros mismos como entrenadores hemos cultivado y hemos prácticamente llevado a que los jugadores tomen esa iniciativa de protestar ante la impotencia o ante la incapacidad que mostramos para poder manejar un partido. Nos basamos más prácticamente en lo que es cómo lo enredamos el juego. Y al final, la conclusión es de que nosotros justificamos al final de un partido el árbitro y no hablamos de lo que dejamos de hacer o lo que debimos de haber hecho en cada partido. Ahora, en relación a su pregunta, vuelvo a lo mismo de Paco. Como se ha comercializado todo, ahora se abarata la participación en una Copa del Mundo. Ahora prácticamente van a llegar de aquí de la región, si se puede dar el caso, 7. Pero ¿cuál es el nivel que tenemos? Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Canadá, que ha tenido una evolución fantástica. Hablamos de México por su infraestructura y por todo lo que ha conllevado de años anteriores, pero que de alguna u otra manera, yo en su momento le he dicho, lamentablemente México menosprecia el área, cree que son subvemente superiores a todos los que estamos acá, y eso le ha llevado muchas consecuencias. Yo una vez en una entrevista dije
que México era como el millonario, que podía tener todo, pero que no estaba satisfecho porque algo le faltaba. Y ese algo, ustedes mismos lo ponen de manifiesto. Los medios de comunicación, que los jugadores a veces no, los medios de comunicación que dicen es fácil ganar y lo meten en la gente, y los jugadores son conscientes. Aquí está Paco Uribe y Harlan, que jugaron, por ejemplo, eliminatorias, que es muy difícil. No, estamos de acuerdo, pero es igual aquí en mi país, y voy a hablar de mi país, aquí sale un jugador jugando 2, 3 partidos y ya lo ponemos de figurita, ya lo ponemos de joya, que tiene que irse al exterior, sin haberse consolidado, y le damos vuelta a lo que antes era. Yo en su momento escuché a Borelli, creo, decir que le dimos vuelta al triángulo. Antes, cuando uno llegaba a un equipo, lo primero era consolidarse o ser aceptado en el equipo. Después venía el consolidarse, quedarme en la institución. Después venía ser titular. Y después venía cuánto me vas a pagar. Ahora la pirámide le hemos dado vuelta. Llega un joven, ¿cuánto me vas a dar? ¿Ya? Sin haber todavía debutado, sin haber todavía participado en un torneo. Entonces, ahora yo le digo, los equipos o las selecciones o los países hemos dejado de evolucionar porque estamos tan urgidos de ganar que no vemos las formas, o que vemos más las formas y no el fondo. Yo quiero ganar a como me dé lugar. Si tengo que maltratar al árbitro, si tengo que agarrar a patadas al rival, buscamos maneras que no son nada adecuadas. Y yo se lo digo en este sentido, hablaron hace poco de lo que van a significar esa cantidad de partidos en tantas sedes, de lo que va a ser los viajes continuos, pasar de México a Canadá, de Canadá a México, o si se centra ya en Estados Unidos, de pasar del lado del Pacífico al este, tantas cosas que se pueden manifestar, y viene ahí lo que antes mencionaron. Ya no ponemos en la balanza lo que es la parte física del jugador, sino que lo que vemos es que tienen que haber 2 robots o 2 equipos robots jugando, sí, aún sin tener sentimientos, sin tener el sentido de lo que realmente se está ejecutando. Ahora yo pienso que sí han habido países aquí en el área que han tenido una mejoría. Hablamos de Panamá, que antes lo considerábamos solamente beisbolistas y boxeadores. Ahora pues tienen una calidad, y aquí nosotros nos jactamos de que tenemos, aquí digo yo, Honduras, que nos jactamos que tenemos la mejor liga del área, y estamos totalmente equivocados. A mí, que me ha tocado dirigir en Guatemala y en El Salvador, sabemos que hay otros tipos, otras características de juego, pero no son nada menos que lo que podemos manifestar ahora. Hemos visto la experiencia que pasó ahora Pachuca con Motagua, siendo eliminado de la Liga de Campeones de CONCACAF. Entonces, hay muchas cosas que se pueden dar, pero yo me baso más al nivel competitivo y a la calidad que se pueda mostrar de estas selecciones. Vuelvo a decir, pueden llegar a ser 7 de CONCACAF, pero a ver cuál es la capacidad que vamos a tener para poder competir con los otros continentes. Gracias, mi querido profesor. Le damos la bienvenida a otro histórico de Honduras, a Jaime Enrique Villegas Roura, jugador histórico de la selección. Participó en el Mundial de 82, primer Mundial de su selección. Fue presidente de la Comisión Normalizadora de la Federación de Fútbol de Honduras y presidente del Club Deportivo Real España de la Primera División de Honduras. Anda presumiéndonos en bar, que anda ahorita en un crucero. Felicidades, mi querido Jaime. Muchas gracias, Jesús. Un saludo cariñoso para usted y para todos sus invitados. La verdad que me costó conectarme, no quería perderme. Mira lo que no se debe perder, eso, ve nada más. Ve cada recuadro, ve nada más. Para sacar el brillo. No, José de Jesús, es que no había comprado carga para conectarse. Querido profesor, oye, qué emocionante está este tema. Mi querido Eduardo Acevedo, mundialista, sí, tocó un mundial donde incluso marcara a Diego Armando Maradona, complicado, y un defensa extraordinario con experiencia europea. Las perspectivas, vimos este mundial, como dijimos, atípico, en selecciones importantísimas de Conmebol, o sea, selecciones sudamericanas, que les complicó muchísimo, y que hoy en día, ¿cómo están estas perspectivas? ¿Cómo viste la participación de la selección y en general de los países de Conmebol, y cómo ves las perspectivas rumbo a este mundial tripartita, México, Canadá, Estados Unidos,
tanto de Uruguay como las selecciones de de la región, mi querido Eduardo? Bueno, primero que nada, a mí me tocó cubrir el Mundial para la cadena ESPN desde Argentina. Sí, claro. En Argentina un mes. Tuve que vivir desde Despedimos, tenía una cita, despedimos al doctor Codesal, gracias por su aportación, mi querido doctor. Perdón, pero ya la profesión me llama. Dijo Jaime. Saludos a los hermanos Roberto. Abrazo a todos, Abrazo, de verdad que un abrazo, doctor. Un abrazo. Mi querido Lalo, adelante. No, me tocó cubrir el Mundial y a mí los Mundiales me gusta estudiarlos y me gusta ver antes de lo que va a pasar, ¿no? Me llevó 4 o 5 meses armar cada plantel y a mí la verdad que me encantó el Mundial, tácticamente y técnicamente. Yo creo que hubo un triunfo claro en el Mundial de la verticalidad sobre la horizontalidad. No sé si se expresa bien o si sé expresármelo bien. Claro. Todo esto de los malos copiadores o de los copiadores de algo que resultó muy bueno, en el Mundial quedó todo tirado abajo porque la verticalidad, los equipos que fueron verticales fueron los que llegaron más lejos, mucho más lejos. Y pienso que eso es para los que somos técnicos, todos somos técnicos, te hace abrir la cabeza de que no todo lo nuevo se puede imponer en todos lados. El Mundial dejó muchas cosas. Pienso que tuvo un campeón que lo fue logrando de paso a paso, que empezó con un fracaso muy grande, con algo que asombró, porque si uno veía el primer partido Argentina-Arabia Saudita, los primeros 20-25 minutos Argentina estaba 4 goles arriba, y después un cambio táctico del entrenador de Arabia Saudita, que para mí hubo una mala información que tenía el técnico argentino, Scaloni, porque el partido más difícil de la eliminatoria Arabia Saudita contra China la jugó de la manera que jugó el segundo tiempo, en los partidos complicados. Entonces Argentina se siguió asombrando y no pudo salir, pero Argentina aprendió de sus errores, apoyado por mucha gente. Después hay fracasos, hay cosas muy buenas. Yo creo que uno de los países que más intensidad puso en su partido fue Estados Unidos, pero le faltó el talento, le faltó el entender el juego, sí con una intensidad que yo dije en las primeras fechas, y mantiene esa intensidad de Estados Unidos, pero le faltó el talento, le faltó la diferencia del jugador. Después una Holanda que en las primeras 4 fechas para mí jugó 4 sistemas distintos, y después no lo pude entender a Holanda en los partidos con Argentina, no lo pude entender qué es lo que le pasó cuando lo tenía avasallándolo y empieza a la larga y se tira atrás, y Argentina, que estaba liquidado, lo da vuelta. Cosas raras. Una Francia que parecía que no estuviera jugando un Mundial en la final, pero sí en los demás partidos demostró una superioridad. Una España que maneja muy bien la pelota, pero el arco se juega de arco a arco, no de óvalo a óvalo, de lateral a lateral. Porque hay cosas que rompen los ojos, ¿no? Entonces llama la atención. Yo creo que poner la palabra la tenencia, yo quiero la tenencia clara, esa tenencia de lateral, cuando faltan 10 minutos y voy ganando 2-0, 3-0. Pero después, si yo tengo la oportunidad de atacar, tengo que buscar atacar constantemente y tratar de ser vertical. Pero a mí el Mundial me encantó, por las diferencias, porque hubo una victoria de la verticalidad sobre la horizontalidad, porque creo que a pesar de que faltaron algunas figuras, las figuras estuvieron en un muy buen nivel, Ahora, ¿qué nos deja Sudamérica? Un campeón y un equipo como Brasil que pensó que todo era fácil. Lo que se veía de Brasil de afuera era que todo era fácil. Todo resultaba fácil. Brasil te jugaba 10 minutos, descansaba 10. 10 minutos, te cansaba 10. Hasta que agarran y te agarran el punto, porque el fútbol se juega y los 90 son únicos. Que condiciones de Brasil para estar en la final las tenía y le sobraba. Estoy hablando de los equipos de la región. Uruguay sufrió el problema del cambio de técnico, de el poner a jugadores en posiciones donde estaban brillando, cambiándolos de posición, porque yo siempre lo dije y se lo digo, y soy técnico y lo he expresado. Si tenés a uno de los mejores volantes exteriores del mundo como Valverde, lo pasás a hacer un volante o un doble 5, más tirando a la defensa. Si tenés un medio ofensivo como Bentancur y lo dejás como el volante más atrasado de Uruguay, pidiéndole la pelota al arquero de Uruguay, entonces las consecuencias se pagaron muy duras para Uruguay.
pesó mucho acá el resultado, porque Uruguay estaba acostumbrándose nuevamente con el periodo Tavares, más allá de buen juego o no vistoso, o vistoso, a ser participante de las etapas finales de los campeonatos. A mí me encantó Ecuador en cosas, me encantó, fue la sorpresa el que más pudo llegar. Tuvo grandes momentos, después se quedó, al final le faltó el resto físico y el resto de convicción y el resto de hacerse figuras de los jugadores ecuatorianos, pero me gustó mucho Ecuador. ¿Qué espera para el Mundial con 3 países, con la cantidad de equipos que va a haber? Pienso que la calidad va a ser inferior. Vemos en lo que estaban diciendo recién, va a haber el negocio de por medio. La calidad va a ser inferior. Al clasificar más equipos clasificados, menos calidad. ¿Que puede haber sorpresas? Sí, va a haber más sorpresas. Agarran un mal momento a un equipo potente o a un equipo que es potencia, lo puede agarrar y puede quedar fuera. Hay que planificarlo totalmente diferente a lo que hemos planificado estos mundiales. Tenemos que manejarlo desde otro punto, porque te van a tocar rivales que no tienen mucho para perder. Los mundiales a veces son candidatos los que tienen mucho para perder. Y está la sensación esa de tengo más para perder que lo que puedo ganar en las potencias. Y acá puede haber muchas sorpresas. A mí fue un mundial que me encantó, pero pasamos de un mundial que la distancia más larga eran 30 kilómetros a una diferencia de países que tenés vuelo de 7, 8, de 9 horas, 6 horas, que va a ser tremendo para los jugadores, ¿no? Claro, excelente análisis. Bueno, pues en la cadena te tocó estar haciendo ese análisis. Qué bueno que nos hace esa lectura. Gustavo Moscoso, a ver, mi querido Gustavo, primero, ¿a quién le metiste ese gol para decirle al profe Maradiaga en el 82? ¿A quién? A Schumacher. Schumacher. Al Schumacher. Golazo, Alemania. Oye, Gustavo, pues un mundial, ya lo hicieron el diagnóstico. ¿Todos qué te pareció este mundial de Qatar? Tus perspectivas de este mundial tripartita, estamos hablando 3 países por primera vez en la historia que organizan un mundial, se pondera lo económico, lo deportivo, se equilibra, sobre todo, ¿qué perspectivas tiene nuestra América Latina, tanto como Conmebol como con CONCACAF? Bueno, no cabe la menor duda que cuando uno escucha gente que vive el fútbol, no vamos a decir que sabemos más que otros, pero somos gente que lo estamos viviendo permanentemente, nos damos cuenta que las cosas que se están haciendo están mal, y partimos analizando lo que va a ocurrir dentro de 4 años, cuando yo creo que el mundo tendría que estar analizando lo que ocurrió en el Mundial pasado, ¿no? Específicamente lo que a mí me interesa, que es México. Yo me acuerdo de haber tenido una plática en donde también estuvo Eduardo. Sí, como no, Gustavo. De México, y yo decía, ojalá a México le vaya como le tenga que ir. Creo que le fue como le tenía que ir. Sí. Porque todos los deportes tienen eventos cada cierto tiempo. Nosotros tenemos un ciclo de 4 años en el fútbol, en donde en el evento se muestra todo lo que han hecho los países que participan en ello, y se puede evidenciar todos los detalles o los micro trabajos que se van haciendo para llegar a un evento tan importante como es un mundial. Y para nosotros fue malo, o sea, fue malo como resultado, pero fue real, de acuerdo a lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo. Entonces, creo que es importante para un país como el nuestro analizar y saber claramente qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió ese tipo de cosas, para poder darle un cambio positivo, porque si no, se va a enfrentar el próximo mundial de la misma manera que se ha estado, ¿no? Yo creo que el mundial, ya específicamente sacando el interés real que para mí es México, creo que fue un mundial que para mí fue un mundial entretenido, un mundial de muchísima calidad, en donde me queda claro que el juego de conjunto fue más importante que el juego individual de estrellas. Creo que lo que más me deja satisfecho a mí es saber que el campeón fue un equipo, fue un gran equipo dentro del mundial, y eso a mí me da mucho gusto.
Me da mucho gusto también comprobar que está de vuelta funciones que me tocaron a mí vivirla en algún momento, ¿no? Creo que el extremo está volviendo a la importancia que tenía en los años 80, en los años 70, frente a equipos que se plantan atrás, en donde ya la penetración a base de paredes es difícil por el centro, pero la importancia de poder desbordar y hacer que las defensas queden mirando su portería es lo que está ocurriendo ahora en estos momentos. Ahora, pensando ya en futuro en lo que va a ser un mundial, cada vez es más fácil entrar a un mundial, pero cada vez es más difícil también ganarlo, porque se juegan más partidos, porque hay que viajar más distancia, se complican más las cosas. Entonces, lo que para mí es lo más importante del fútbol, que es el futbolista y el público, del cual dependen las grandes empresas y por qué participan, son los que menos importancia tienen para los directivos. Entonces, esos ciclos intermedios que tendrían que ser extraordinarios se están transformando en cosas vulgares. Mal desarrollo de fuerzas básicas, competencias sin exigencia porque no hay descenso. Claro. Más extranjeros en donde no tiene oportunidad el chavo de cada uno de los países. No sé lo que está ocurriendo en estos momentos en Uruguay o Argentina. En Chile ya entiendo que la capacidad del poder económico a tal punto se ha vulnerado los derechos del jugador, que los promotores son más importantes incluso que los mismos directivos de cada... Así es, Gustavo, así es, Gustavo. Sí, totalmente. Pero me quedo con lo positivo. Yo creo, me gustó la intervención de Eduardo porque trata de verle las cosas positivas a todo lo mal que está ocurriendo, ¿no? Pero esto ocurre porque el jugador nunca ha exigido la voz que tiene que tener dentro del esquema. Siempre hemos navegado al gusto de quienes creen que dirigen el fútbol, porque de lo que menos entienden es de fútbol. Yo sé que cualquier desarrollo depende de la economía que se pueda tener, pero ganar poquito para perder mucho, yo creo que no es de un negocio dentro del fútbol, no de una empresa. Yo creo que en México, yo lo veo, que cambian dineritos, que ganan con partiditos en Estados Unidos, con partidos con equipos que son cómodos, pero estuvimos a punto de no haber tenido ningún equipo que nos representara en el campo internacional. Nos salvamos ahí a última hora con 2 o 3 partidos que se dieron que ganó México y perdieron los otros que iban adelante nuestro. Entonces, me quedo con eso, ¿no? Yo quisiera terminar de una forma positiva y saber que el fútbol dentro de la cancha, para ganar, se está regresando a los esquemas de equipo y que están obligando a que las figuras sean importantes dentro de un esquema de desarrollo de función de equipo. Gracias, Gustavo. Qué buenas noticias. Perfecto, Gustavo. Jugadores como ustedes, expertos que hicieron historia a nivel mundial o en eliminatorias, ver que se habla de la verticalidad, que es una cuestión bien interesante, que empiezan a aparecer de nuevo puntas, cosas que de alguna manera se deben de retomar. Gracias, Gustavo. Profesor Jaime Enrique Villegas, bienvenido desde la embarcación que está, ya veo que la pasa de maravilla, un histórico también, igual que el profesor Ramón Maradiaga con Honduras y nuestra región. Profesor, usted que ha estado también aparte en cargos directivos muy importantes, hemos visto este avance de equipos, sobre todo en el caso de Canadá, pero Estados Unidos a nivel directivo ha influido muchísimo las estructuras y vemos cómo hay jugadores de Estados Unidos y de Canadá que casi se van becados, y en nuestros países, en el caso mexicano, se quieren ir a cantidades estratosféricas, no hay un gran real mercado, tenemos los conflictos que ya se abordaron, no abolieron descenso, no hay ascenso, multipropiedad, estamos viendo pocas oportunidades a jugadores de básicas, se trabaja bien en básicas, grandes resultados en básicas, pero a la hora buena no se ejecuta, no hay posibilidades, muchos extranjeros, muchos de ellos también de baja calidad.
¿Cómo vio este Mundial de Qatar? ¿Cómo ve este próximo Mundial en las expectativas de la región? Muchas gracias, José de Jesús. Yo le dije que no quería perderme este programa porque... ¿Ya vio por qué? Pues bueno, más pura estrella. Es difícil para uno compartir con tantos exjugadores de fútbol que ahora son técnicos, están en los medios de prensa, extraordinarios jugadores fueron todos ellos. Creo que me pareció ver a Héctor Ewi ahí. Ahí está, un abrazo, Héctor. Ahí cuadrote atrás del título, mire. Ahí está. Yo creo, Jesús, José Jesús, que el profesor Acevedo hizo una radiografía muy, pero muy ajustada de lo que fue la Copa del Mundo de Qatar, en donde creo que Argentina con todo merecimiento ganó esa Copa del Mundo. Lejos de que el Dibu Martínez al final sacó un balón que si esa pelota entraba y Argentina no era campeón, pero bueno, son situaciones que se dan en el fútbol y pues con todo merecimiento ganó esa Copa del Mundo y me alegra mucho por Lionel Messi. Yo creo que todos estamos, como dicen ahí, haciendo fuerza porque Argentina ganara, pero más por Messi que por Argentina, a lo mejor. Sí, no fuera de ser. Claro. Y yo creo que en estos países del norte, Estados Unidos, le digo un apoyo total a las ligas menores, promovió el fútbol en las escuelas, en los colegios, igual Canadá. Yo creo que Canadá tiene un gran equipo. Para mí tiene el que es el mejor carrilero del mundo del lado izquierdo, este muchacho, ¿cómo es que se llama? El que juega en el Bayern Múnich, Davis. Sí, Alfonso Davis. Para mí, yo no he visto un lateral como ese que va bien, es una locomotora, ¿no? Y sí, en Centroamérica creo que nos hemos quedado un poco a la saga, ¿no? Especialmente nosotros en Honduras que estamos pasando por un mal momento, pero con la fe de que vamos a mejorar. Y bueno, ¿qué más puedo agregar yo después de que Eduardo Acevedo, a quien lo vi jugar, ¿no? Extraordinario zaguero, ya dio una radiografía de lo que fue esa Copa del Mundo, ¿no? Y es un gusto enorme de partir con ustedes, con mi hermano Ramón Maradiaga, ¿verdad? Así es que el profesor Moscoso también lo vi jugar, ¿verdad? Extraordinario delantero. No le veía uno el número a Gustavo Moscoso, hombre. Sí. Y Héctor, pues que fue figura en Toluca. Hoy le contaba. Paco Uribe, que fue figura en México también, profe. Sí. ¿Perdón? Paco Uribe, que fue figura en México. No sabía que estaba también, Francisco. Ahí está Paco. Le contaba a mi nieto que un día que jugamos los directivos del Real España contra los periodistas en San Pedro Sula, Héctor les metió un gol de penal acostado. Increíble. No sé si te recuerdas, Héctor. Acostado le metió el tiro de penal al equipo de los periodistas. Fue algo tiene un cañón ahí. Gracias. Bueno, entonces, como te digo, muchas gracias por esta oportunidad que es única, ¿no? No, muchísimo gusto. Vamos a, oiga, profe Ugi, bueno, ya esta radiografía que hicieron todos ustedes, importantísima del Mundial. Este mundial que viene en Estados Unidos, todas las plazas, imagínense, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco, Seattle, en Canadá, Vancouver y Toronto, en México, acá Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. O sea, estamos hablando de 16 sedes, 48 selecciones. Decía muy atinadamente todos, y hizo hincapié en cadena que Eduardo Acevedo, cómo también se va bajando la calidad, ¿no? De tantas selecciones, ya en automático, ya cuántas entran, y de las últimas que entran en nivel. ¿Qué esperamos para este próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México? Hay muchas cosas por ir retocando, ¿no? Primero me quedé con lo del doctor Codesal, y tenía historia de muchos árbitros que fueron maestros de él y además fue compañero de él, como era don Arturo Yamasaki. Y su padre, que fue un gran árbitro.
Claro, que en paz descanse. Don Arturo Yamasaki me dijo una vez, mira Héctor, el tema del cambio de regla, y Edgardo lo estaba diciendo hoy, lo que decía su papá, o que lo dijo sí, Stanley Rus, que era cada día hacer las cosas y seguir haciendo las cosas sensibles, las cosas sencillas, lo que hace bien al fútbol, con pocas modificaciones y que sea entendible para todos. Y bueno, y él me decía, Héctor, en el fútbol hay una sola regla, de las 13 que teníamos nosotros, y hay una sola regla. No, Enrique, yo le decía, no, Arturo, ¿cómo una sola regla? Son 13 reglas. No, hay una sola regla. La regla es el árbitro. El árbitro es el que rige las reglas. Hay una sola regla, la del árbitro, la que decida él. Pero el VAR y muchas cosas, aunque el VAR ha servido para ser útil, posiblemente en algunas circunstancias, para algunos equipos que le debe tocar poco, de menor poder económico, porque si no el VAR también se llevó de la mano que puede ser para que los grandes puedan perder menos en alguna circunstancia, dar vuelta la cara para otro lado y no darse cuenta qué es lo que pasó y no ir a ver y a observar el VAR qué fue lo que tiene que hacer, porque si va le hacen cambiar la idea que él tiene directamente en lo que hay en el campo de juego, primero. Segundo, lo que tiene que seguir adelante en el fútbol, como lo estamos diciendo todos, estamos hablando todos aquí, se tiene que buscar, y lo dijo Gustavo y lo ha dicho Eduardo también, se tiene que buscar que cada día la formación de las fuerzas básicas que sean respaldadas en todos los países respaldadas, resulta que no hay oportunidad. Eduardo se acuerda, Primi Maradera también, porque le tocó estar en México, a Gustavo, como lo mencioné, a Paco Uribe, a toda la gente que tuvimos en aquella época, que el ideal era 4 extranjeros en el equipo y 7 mexicanos. Yo creo, ¿por qué? Porque si no, no tienen la oportunidad. Y el tema es que cada día llegan más extranjeros. No estoy peleado con los extranjeros. Yo sigo siendo uruguayo, nací uruguayo y moriré uruguayo, con un país como México que amo con todo mi corazón. Pero yo tengo que entender que esa situación tiene que modificar, porque también los dirigentes, tal vez los dirigentes no, los dueños de clubes no, los dirigentes sí. Cada día en el fútbol hay más advenedizos del fútbol porque son directores deportivos y son presidentes, pero nunca jugaron al fútbol. Ellos no pueden elegir ni dar una opinión de los jugadores que van a integrar un plantel, y al técnico viene y le traen que este es muy bueno. Bueno, pero ¿bueno para quién? Si no me has preguntado y no sabes lo que yo necesito. Entonces, yo creo que hay mucha situación todavía por delante de lo que puede venir para el fútbol. Deseo de corazón, y también coincido con la otra, claro que va a tener detrimento en el Mundial para los países con 48 equipos. Puede haber un día una sorpresa, un equipo que le hace un gol de milagro y termina ganando y eliminando a una selección que ha estado por tiempo y de gran nivel en los primeros lugares. Y van a sufrir, como dijo Primitivo, los jugadores de la CONCACAF, porque han crecido muchas selecciones y todos creen que se llevan los niños por delante, se comen los niños crudos, como México, que cree que es así. Claro. Entonces, yo sigo pensando que se tienen que centrar bien, que los dueños de clubes sí llegan y deleguen en aquel que tiene la capacidad de que lo escuchen y que le diga qué es lo mejor para el fútbol en donde uno está y en el lugar que uno está. Deseo de corazón que cada día la elección de los directivos, de los dueños de clubes, sea pocos jugadores extranjeros de gran nivel que los puedan pagar para que los jóvenes mexicanos se vayan, y como los hondureños y como los panameños, hondureños que me tocó dirigir y debutar jóvenes en el Real España, extraordinario, y Jaime Villegas, jugador profesional, capitán, y era el presidente, el director deportivo de nosotros. ¿Qué me iba a preocupar yo si elegía o no elegía, si eran los jugadores idóneos? Pero por supuesto, eso
era lo inmediato que yo podía sentirme a gusto, que sentía respaldo de que así iban a ser las cosas. A veces no nos salían, a veces sí salían, pero es parte del fútbol profesional. Yo creo que los directivos, los dueños del club tienen que entender que no solo los aficionados van a ir porque están llenos de extranjeros. Hay 9 extranjeros. De los 9 juegan 4 y 5 están en la banca. 5 están en la banca. Y resulta que después los tienen que ir modificando. Y hoy hay 10 cambios. Y yo no puedo entender que en los 10 cambios que hay, son 5 los que 10 cambios tienen opciones. 5 son de cambio. Y resulta que todos los técnicos cuando van 65 minutos, resulta que empiezan a hacer cambio. Y después se empiezan a desestabilizar, a hacer cambio. Y yo digo, hay jugadores en el campo con gran calidad, punteros que hoy están jugando y han vuelto a renacer, como dijo Gustavo, han vuelto a renacer, gracias a Dios, para el fútbol, que son los únicos que pueden llegar a un desborde, tirar una pelota hacia atrás y que mueran las defensivas que vienen mirando a su propio portero. Abrirla. Seguro, y va a jugar por fuera, está obligado a jugar por fuera. Y ese es el fútbol que nosotros siempre prevalecía. Y en forma directa, también lo dijo Eduardo, sí, jugar para la derecha, para la izquierda, tiene posesión de la pelota y para dónde va y a dónde va a crecer. Y quisieron imitar a una selección o a un equipo como el de Guardiola en el Barcelona, claro, que venía de la Olimpiada del 92 y que tenía una generación, pero Guardiola se fue para otro lugar y no ha podido ganar la Champions, pero pide a los equipos 200.000 millones de dólares igual, y ahí los tiene para poder jugar. No, eso no es el secreto. El secreto está en que hoy los que tienen que decidir y que puedan darle la oportunidad a aquellos grandes futbolistas que están preparados, que estuvieron en diferentes instituciones, que tengan el derecho a ser o un director deportivo o un vicepresidente de una institución o definitivamente un director deportivo que pueda elegir los futbolistas y junto con el entrenador decir vamos a buscar la mejor competitividad y darle la oportunidad a los jóvenes que tengan nivel y respaldarlo, porque hay entrenadores que vienen jóvenes para debutar, pero lo ponen un partido y 2, y después ya lo sacaron y ponen a otro. No, Enrique no me deja mentir. Carlito Ramírez, un lateral que jugaba, Rodríguez en la derecha, Marlon, César Clotter o Luis López en la central, jugadores jovencitos que debutaron con nosotros, jugaban y se divertían jugando al fútbol, maravilloso. Feliz viví en el Real España, en Honduras, con todo el trato que recibí. Entonces, eso tiene que regresar al fútbol para que sigamos yendo a los partidos, para disfrutar del fútbol y analizar y no ponerlo a tener cerca de uno en el entorno que están criticando a uno porque si le pega bien y el otro que hizo tal cosa. El fútbol es de equipo. Solo se llega más rápido, juntos se llega más lejos. Bien. Muy bien. Oye, querido profesor Francisco Uribe, ahorita va a estar temas con el internet, nuestro amigo Carlen Medina, que fue parte del equipo técnico del primer título a nivel mundial de México en la sub-17 en Perú. Pero bueno, Paco, tú conoces las entrañas, egresado de las básicas de la UNAM, de lo que son ese trabajo de fuerzas básicas que sí existe en México y que sí se gasta bastante dinero y se le invierte. ¿Qué tan importantes son estos dos temas para poder mejorar dentro de las cuestiones a solucionar en el fútbol mexicano? El que se dé oportunidad, que haya menos extranjeros, pero de calidad, como lo han dicho nuestros panelistas, y que le den más oportunidad a jugadores, también oportunidad paralelamente a jugadores de fuerzas básicas, y la posibilidad de que los jugadores mexicanos puedan emigrar al fútbol europeo a ligas importantes, ¿no? Porque platicábamos, se va un jugador de otro país, lo hemos platicado con Lalo, lo hemos platicado con el profe Jaime, con el profe Maradiaga, con Gustavo, con el profe Ugi,
muy baratos a veces y de gran calidad. Y aquí salen jugadores que valen 15 millones de euros, carísimos. ¿Cómo solucionar estos dos grandes problemas del fútbol mexicano y de nuestra región, Paco? Bueno, es el punto primordial para mejorar el fútbol. El trabajo de fuerzas básicas. Desgraciadamente en México no está valorado ese punto específico. Ahora que la federación hace esta decisión de, al no haber descenso en primera división en ninguna de las divisiones, pues se conforman los equipos con mantener y preparar jóvenes, aunque hay una reglamentación en el torneo sub-20, ahora ya es sub-18, sub-16 y sub-14, que si bien sí existen estas divisiones, el trabajo de fuerzas básicas para los entrenadores que están trabajando en fuerzas básicas no es bien remunerado. No hay una importancia debida en el fútbol mexicano para el trabajo de fuerzas básicas. Desgraciadamente es algo que a los directivos no les preocupa, no les interesa, porque el negocio está en la compra y venta de jugadores. Al traer jugadores extranjeros, al traer un número superior, como lo acaba de decir el profe Eury, que está revolucionado el fútbol, no nada más en México, en muchos países, con un número de jugadores extranjeros donde se comercializa y el negocio para los directivos es la compra y venta de jugadores, pues el formar jugadores no reviste en los clubes del fútbol mexicano. Desgraciadamente no hay reconocimiento a aquella camada de jugadores de Chucho Ramírez en 2005 que quedan campeones. ¿Cuántos jugadores se les dio seguimiento? Que aún el Chicharito, que no llegó al Mundial, llegó a la preparación, pero no llegó al Mundial. Pero sí Carlos Vela y Giovanni Dos Santos, que fueron pilares Héctor Moreno de exportación, para lo que mencionaste, ¿no? Para lo que mencionaste que deben de ir al fútbol extranjero, pero la capacidad y la preparación que hay en países sudamericanos como Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, la preparación y la capacitación que hay de los entrenadores para estos trabajos de fuerzas básicas, pues es precisamente el fomento. En todos los países europeos hay jugadores uruguayos, chilenos, argentinos, brasileños, porque hay una capacitación en los entrenadores y una capacitación en las fuerzas básicas, donde están interesados los clubes de formar estos jugadores. Desgraciadamente en México no es así, y vienen arrastrando en jugadores de primera división defectos y deficiencias técnicas y tácticas que no se trabajaron en fuerzas básicas. Entonces, la capacitación de los entrenadores para preparar a estos jóvenes, estoy hablando desde el llano, no hay entrenadores capacitados en el fútbol amateur porque no hay un bien pagado, y desgraciadamente en fuerzas básicas profesionales continúa este proceso. Entonces, desgraciadamente la formación del futbolista mexicano crece con unas carencias que cuando llega a primera división con estas deficiencias y llega al fútbol europeo, estas deficiencias pues son notorias y desgraciadamente a veces no culminan en jugadores capaces y que puedan trascender dentro del fútbol. Gracias, Paco, excelente. Una cosita, perdón. Paco, gracias a lo que nos corresponde para nuestro país, me parece tu comentario, primero, muchas gracias. Y te digo algo, eso es algo que comentaba Primitivo también. El hecho de no haber descenso, cuando se dijo, y lo dijo Paco ahora, el hecho de no haber descenso, ¿sabe qué permitió? El conformismo para los futbolistas dentro del campo de juego. El futbolista que dice, y bueno, si descendemos igual van a pagar la franquicia, y bueno, ¿qué voy a estar? Entonces se están pagando eso
y no está cuando debería de haberse utilizado justamente para los jóvenes. En Uruguay salen a los 20, 21 años, 22, habiendo jugado ya 3 o 4 torneos. Y Primitivo decía los otros días, a los jugadores de ellos, los hondureños, y también ha prevalecido, Paco, que tienes toda la calidad para ello, ha prevalecido que también acá en México los han regalado que se fueran así por cualquier pesito y vienen de regreso. Déjenlo que jueguen hasta los 24, 25 años en México con 3, 4, 5 torneos en la primera división y se van a ir cimentados al fútbol europeo y no desentonarán nunca más. Miguel Herrera, una cosa. Sí, Lalo. Sí, quiero. Paco, de lo que decía Paco, ¿no? En México el negocio es la compra. En Uruguay el negocio es la venta. Sí. Está claro. Entonces, si acá los técnicos de fuerzas básicas no tienen la preparación, no pueden trabajar porque le tienen que dar jugadores aquí, jugadores de primer nivel. A mí México se tiene que poner a pensar en una cosa muy grande. En su momento tuvo Hugo Sánchez, en su momento tuvo Rafa Márquez, claro. En su momento tuvo a Chicharito, en la elite del fútbol mundial, en los equipos top. Hoy no tiene. Hoy no tiene. Uruguay, somos 3 millones, somos ventas, especialistas en inferiores tenemos. Formadores. En el Real Madrid, a Valverde, en Barcelona, a Araujo, en el Tottenham, a Bentancur. Entonces, pero México se tiene que dar cuenta que la cantidad de extranjeros le quita los lugares, y aparte de los extranjeros cuando van a México, y yo fui extranjero a México, van a lugares claves, a posiciones claves del campo de juego. Las posiciones que se venden, las posiciones que venden el mundo, portería, el goleador, el creativo, el gran lateral. Los centrales. Entonces México tiene que darse cuenta. Pero ¿quién es el que se tiene que dar cuenta en México? Lo que se pone en una corbata de un día para otro. Sí, los de pantalón largo. Los de pantalón largo. Entonces, acá hay algo que está mal. Y aparte, hay una cosa que pasa en el fútbol hoy, que lo dijeron hoy también, y perdón Paco y perdón Jesús, que hable de más. Acá hay un dicho en Argentina y en Uruguay sobre la vida, ¿no? Billetera mata galán. En el fútbol ahora está un promotor. Contacto mata currículum. Sí. Entonces, por contacto se llega a todos lados, por currículum no se llega a ningún lado. Excelente. Sí, eso es lo que está pasando. Vamos a tener en el siguiente programa un par de promotores de los importantes en México y en Argentina para intercambiar esas ideas. Mira, por ejemplo, ahorita que dices, mi querido Lalo, algo que han platicado todos, ¿no? El hambre que tiene el jugador de irse, pero también las oportunidades. O sea, si vemos Colombia cuando invirtió, daba espacio a colombianos que tenían el contacto con las grandes figuras del fútbol latinoamericano. Uruguay salen rápidamente porque hay muchos formadores, pero reconociendo México, lo mal pagado que está, hay grandes formadores, José Luis Real. Muchos de los que están pero si esos formadores no pueden llegar los jugadores arriba, no, ese es el problema, porque están taponeados, no tienen la competencia, no tienen nada, entonces estás en un círculo vicioso que nunca más vas a salir. Sí, José. Adelante, por favor, por el profesor Maradiaga. Sí, mira, yo quiero concluir con tres puntos. Primero, con lo que dijo Eduardo, cuando habló de la verticalidad. Esto viene desde la época de Stefan Kovac, cuando tenía su Ajax fenomenal, cuando dijo que el verdadero fútbol se iba a ver cuando el pasto se gastara por fuera, porque normalmente los pastos de los campos eran por dentro donde se pelaban todo el campo. Y eso es lo que de alguna manera hemos dejado de hacer o hemos querido muchos copiar lo del Barcelona, tal como lo decía Eduardo. Otro aspecto que también pienso que es fundamental y creo que en México lo tienen. Yo aquí por lo menos he sido crítico de que es una ofensa para el joven poner un reglamento donde tenés que jugar 540 minutos a un muchacho. Claro. El muchacho tiene que jugar por su capacidad, no tiene que jugar porque hay un reglamento, porque esa es una ofensa para el joven, decirle, mira, vos jugás porque hay un reglamento. Ahorita lo decía Héctor Hugo Ewing, a mí me tocó dirigir a César Clotter antes de que llegara al España en el Honduras, el deporte progreseño, y muchos otros jugadores llegaron por su capacidad,
Hay algunos jugadores ahora en la liga que juegan por su capacidad, no porque hay un reglamento, pero creen los directivos, los federativos, que eso es lo que va a desarrollar el fútbol, porque cumplen los minutos y se olvidan del muchacho y punto y aparte. Y cuando hablaba yo de la parte competitiva, pongo un ejemplo claro acá en Honduras. La segunda división nuestra tiene 32 equipos. De estos 32 equipos juegan 2 meses 10 partidos y desaparecen. La liga nuestra, la que llamamos profesional, juega en 4 meses un torneo, juegan 18 juegos. Los que llegan a la final juegan 22. En 3 meses se juegan los torneos acá. En 3 meses. Exactamente, pero hablo de una liga de ascenso que supuestamente es la que va a nutrir X jugadores para los que van a ser de primera división y juegan solamente 2 meses. Hay grupos de 5, juegan 8 partidos y los que quedaron fuera, adiós. Dejan de participar 4 o 6 meses porque van a jugar solamente 4 meses. Eso no es desarrollar el fútbol. No hay un nivel competitivo. No. Y cuando hablamos de los jóvenes, mucho menos, porque aquí, y Jaime es testigo, aquí pensamos que desarrollar el fútbol es entregarle tacos, uniformes y balones a los jóvenes, a los equipos, cuando debe ser para mandarles técnicos preparados para que los desarrollen y que de esa manera ellos puedan llegar a competencia. Exactamente, que lleguen con un nivel competitivo ya debidamente formado. En la época de Jaime, en la época mía, no sé si en la época de Eduardo, por lo menos hablo de Honduras. Sí. Nosotros llegamos a primera división por obra y gracia de Dios. Así es. Porque alguien nos metió ahí y logramos destacar de alguna manera. Pero tuvieron mucho roce con la selección, ¿no, profe? Tuvieron mucho roce previo al Mundial de 82 con buenos equipos. No, esa fue una bendición porque esa era algo que no va a volver a ocurrir nunca más. Nosotros estuvimos 2 años concentrados a tiempo completo con el entrenador que tenía las 24 horas para ponernos videos, para ponernos a entrenar a la hora que él quisiera, y eso fue lo que nos logró hacer un equipo. No éramos individualmente la gran cosa, pero éramos un equipo y éramos una familia que logramos salir adelante. Pero ahora no, ahora las cosas son totalmente diferentes, tal como dice, salen muchos jugadores nuestros y a los 2 meses vienen de regreso. ¿Por qué? Porque no tenemos ese nivel competitivo para poder llegar a esa instancia. Sí, es cierto. Oye, gracias, profesor Ramón Maradiaga. Oye, Lalo, a ver, hoy en día en varios países hay que omitir nombres y demás. Jugadores que dicen, yo no quiero ir a la selección. Por esto, justificaciones las que tú me digas. Que digas, en varios equipos en Uruguay, en Argentina, qué difícil es ver que un jugador deseche esa designación maravillosa de portar la camisa de su selección. Y no sé si pasa en Honduras o cosas, pero México ha sido una constante, es terrible, falta identidad, falta compromiso de pantalón largo, de mucha gente dentro del fútbol, pero también de jugadores. No. En Uruguay, pobre del que diga no quiero ir a jugar a la selección uruguaya. Acá Héctor lo sabe muy bien, lo que significa ponerse la celeste es lo que te identifica en el mundo y lo que te marca. Eduardo, sí. Te debe haber tocado escuchar los otros días que porque Araujo no venía del Barcelona porque estaba lesionado realmente, resulta que estaban enojados que si no quería ir que no venga más. No puede ser. Puede ser. No, pero Araujo después estuvo en el Mundial, durante todo el Mundial con los compañeros, estuvo. Claro. Pero lo que pasa que hay las políticas del fútbol son lo que matan el fútbol. Las malas políticas, ¿no? Las malas prácticas. Las malas políticas. Yo creo el fútbol sí es el mejor negocio del mundo, es el gran negocio del mundo. Claro. La FIFA es la multinacional más importante del mundo, es la que genera más dinero. Pero no maten, Eduardo, como decía, no maten la esencia. Te voy a cortar, Eduardo, otra. Decía la FIFA que ellos en todo lo que tienen de lo que recuperan en el mundo de futbolistas, los intercambios, todos los mundiales y todo, por decir es 5.000 millones de dólares. Y los empresarios se llevan 8.000 millones de dólares. Claro. Pero es lo que está pasando. Hoy. Y ojo, que hay mercados también. El periodista gana más que el futbolista, ¿eh? Sí. Ojo. Antes la época, mirá que te estoy hablando de países, antes la época el jugador llegaba
llegaba en auto y el periodista caminando. Hoy el periodista llega en auto y muchos jugadores que llegan caminando. Es cierto, Ojo, es todo un circo, es toda una cosa el fútbol que da para todo, pero que nunca, como dijo, no sé, Edgardo creo que fue, la esencia es el jugador de fútbol, Claro. El jugador de fútbol es la base de todo. Y acá la prioridad, el por qué motivo puede haber que un jugador no quiera jugar en su selección. ¿Cómo es? Es inentendible. Es inentendible. Pero hay algo más que hay que llegar a la esencia de las situaciones. Yo creo que a los problemas se le están buscando problemas, se le están buscando soluciones. Eso es lo que creo, porque en el fútbol hay dos cosas que venden: el éxito y el fracaso. Sí, totalmente. En muchos países del mundo, incluso el Uruguay, se festeja el triunfo como el fracaso, porque vende igual. Y los medios ponderan cuando es venden un fracaso igual. Hacer pedazo, no el deportista, perdóname, el entorno del deportista. Claro, y Daniel Pasarela me decía siempre, dice, cuidado que ahí vienen los invictos. Nunca pierden. Entonces, pero el jugador de fútbol es el que está, el que viene. Ahora, ¿por qué un jugador puede llegar a decir no quiero jugar en mi selección? Es inconcebible en mi país. Inconcebible. El periodista nunca pierde un partido. No, muchos nunca han jugado un partido. Menos una eliminatoria, menos un mundial. Y en relación a lo que dice Eduardo, es que se ha perdido la cultura del juego. Antes uno, a que sea arrastra, se metía al campo. Sí, pero por favor. ¿Cómo quería perder la titularidad? Ahora la titularidad la regalan. Sí. Es cierto. No, y es porque ahora mandan los empresarios. Sí. Tienes que jugar ese partido porque estás lesionado, no te pongas. Que esa lesión te pueden, ojo que entonces acá el que tiene el sartén por el mango y los que tienen que saber más de las cosas y le están errando son los directivos. Esa es la verdad de la milanesa en todos lados. Esa es la verdad. O sea, acá estamos cerrando en la importancia de la fuerza básica, la cantidad de extranjeros en México, cómo va a ser el mundial de... La calidad de extranjeros, Lalo, la calidad. Pero ¿quién lo define? Los directivos. Sí. Y bueno, son los directivos que tienen que hacer un mea culpa y decir, vamos a meter a los que saben a esto, vamos a dejarnos de figurar en televisión, vamos a meter a los que saben, a los que analicen, a los que se den cuenta de las situaciones. Muchos representantes que están en Cozumel, que hay muy buenos, pero hay otros que también hacen la cera en el fútbol. Claro. Hay muchos muy hoy en día hay muy buenos y se le debe mucho hay muchos representantes que se le debe mucho, porque te exponen o pero ya han pasado por la raya para el otro lado, o sea, contacto mata currículum. Eso es así. En este programa hay que tener dos representantes importantes a nivel México, a nivel internacional, el compromiso, para ver el tema, ¿no? Para que haya el derecho de réplica, para que veamos esto, hagamos este análisis conjunto, ¿no, Lalo? Pero para crecer, pero claro. Para no elección de crítica, para que nos demos cuenta. Claro. Yo digo que nos demos cuenta. Porque si a mí me dicen y yo no escucho, y yo escucho a cada uno y escucho a todo el mundo, y yo escucho y trato de aprender y trato de ver en qué me puedo equivocar, en qué tengo que mejorar, que lo hagan ellos también. Sí. Esto tengo que aprender, tengo que ver en qué me equivoco. Hace poquito hubo un congreso de FIFA aquí donde se está reglamentando estas cuestiones. Vamos a invitar a un par de representantes importantes para que nos platiquen y analizar nosotros el tema en el siguiente programa. Excelente. Muy bien. Y vamos a invitar a alguien ahí de Conmebol, a la secretaria, para que nos acompañe también, a Monse. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Excelente, Lalo, ver toda esta participación. Oye, Gustavo, gracias, Lalo. Gustavo, a ver, a México vinieron, ahorita estaba Lalo Acevedo. Cuando vino Lalo, venía Tecos que traía jugadores como él, el Pato Aguilera, Alzamendi, el Oso Salazar, Hugo Enrique Quise, Miguel Ángel Gamboa, nomás por decir unos cuantos. El nivel de extranjeros que tenían. Te toca venir a ti a Puebla, que también vienes tú, Mortero, Aravena, Poblete. Bueno, igual, en cada equipo te tocó Paco Uribe jugar con extranjeros, por ejemplo, te tocó jugar con Villic, con Calucha, bueno, un montón en Pumas, igual en León con Tita, te tocó bueno, jugadorazos. Ahora con este volumen que se tiene de extranjeros, que no se ponen límites, por lo que decíamos de muchos temas, a veces las criadas,
hay que retomar a limitar el número de extranjeros, como decía el profesor Maradiaga, no nada más manipular y decir, ay, que haya tantos jugadores de tal edad y que no, en automático, no, hay calidad. Ahí estuvo César Montes, que en este fútbol logró destacar y ahora está en Europa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer los de pantalón largo en México, en nuestra región, en América Latina, para poder mejorar en este tema de que haya más extranjeros de calidad? Hoy en un momento que el fútbol mexicano globalizado tiene ingresos impresionantes y sin precedentes, a nivel selección y a nivel clubes. Si vemos los promedios de asistencias, el tema de visibilidad en medios, todos estos temas, el fenómeno ha crecido exponencialmente. ¿Qué hacer en este sentido para equilibrar lo comercial, que como dijo Lalo y ha dicho cada uno de los expositores es importante, con el aspecto deportivo, Gustavo? Yo creo que hay que trabajar, no hay de otra. O sea, el volumen y la baja calidad de jugadores que están inmersos en el fútbol mexicano, porque no quiero hablar de extranjeros ni de mexicanos en ese sentido, ¿no? Yo creo que la baja calidad de jugadores, ¿no? No va directamente relacionada con el éxito económico. O sea, al final de cuentas, por eso que yo digo, los dirigentes están jugando pesitos por fracasos. Y los vamos a seguir viviendo, lo vamos a seguir viendo. O sea, en el fútbol manda el fútbol. Y la persona más importante del fútbol es el futbolista, junto con lo que es el público, ¿no? O sea, son dos entes dentro de un deporte que tiene que estar muy bien equilibrado, porque al final de cuentas el público es el que apoya el desarrollo de este deporte, y no solamente el que va al estadio, el que lo ve en televisión y todas esas cosas, porque las grandes empresas no viven de la gente que va al estadio, viven de la gente que lo ven a través de los espectáculos en televisión y en toda esta cuestión de las redes ahora, ¿no? Pero al final de cuentas es el jugador, y esa comunión nunca es atendida por el de pantalón largo. O sea, la comunión jugador con la alegría que pueda sentir el público que va a ver un partido, porque al final de cuentas de ahí nace el interés de las grandes empresas, no se está llevando a cabo. O sea, los partidos que yo veo en México son horribles, y los jugadores que salen al extranjero van a equipos horribles. O sea, no van a tener tampoco un crecimiento de ningún tipo, y van a tener que regresar con la cola entre las piernas a jugar de nuevo al fútbol mexicano, ¿no? Hugo Sánchez, Márquez, son pocos los que tienen que salir, y generalmente a esos jugadores los llevó el fútbol, no los llevó ningún movimiento económico, porque no creo que Puma haya ganado mucho con Hugo, ni Atlas haya ganado mucho dinero con Márquez. Entonces, yo creo que la falta de respeto que existe en estos momentos hacia el juego, a través de no respetar al jugador de fútbol o no respetar a quien produce esos jugadores de fútbol. Yo el otro día comentaba contigo, Jesús, y te decía, la palabra proyecto es una cuestión que se está quedando chica. Sí, lo que existe, la necesidad que existe en estos momentos es de métodos, de saber cómo introducir capacidades que puedan llevar de alguna manera el desarrollo de los jugadores de fútbol, ¿no? Porque nosotros acá fuimos felices con la sub-17, pero la sub-17 se perdió 2 años desarrollando un juego de conjunto, y los jugadores se perdieron 2 años del desarrollo individual, que es el que se necesita para ser jugador profesional. Nunca sube la sub-20 directa a ser representante de un equipo. Entonces, lo que se hace con la sub-17 se hace con la sub-17, con la sub-20 en cada uno de los equipos. Por eso no producen jugadores, porque crean equipos en un momento en donde tienen que crear jugadores. Y para eso hay métodos, para eso hay formas de cómo producir a un jugador de fútbol en el fútbol profesional. No es lo mismo jugar uno de 20 que jugar un partido con uno de 23, uno de 24, uno de 27. Y eso llegan no sabiendo, que es lo exquisito que tienen los uruguayos. Los uruguayos saben cómo
cómo incrustar jugadores. Porque lo juegan en el barrio, porque lo juegan en la calle todavía, o sea, no es... Claro. No, Porque hay ambición, porque sí, de los que quieren irse desde el inicio. claro. Pero para irse hay que saber cuáles son los niveles. Y ese es parte del desarrollo de un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol tiene que saber qué velocidad tiene el europeo, qué fuerza tiene, Claro. y no saben. Entonces van porque acá salen campeones pero salir campeón en México no es lo mismo que jugar un partido en Europa. Claro que no es fácil que hacer campeón. Muy bien, Gustavo. Cada vez es más complicado. Gracias, profesor Gustavo Moscoso. Muy bien, Gustavo. Profesor Jaime Villegas, siempre ha habido una relación simbiótica de nuestra zona, nuestra región. Por ejemplo, han venido jugadores históricos, basta ver el primer título y que hasta hace poco el único de Atlas con Edwin Cubero, un jugador extraordinario costarricense. Luego vino El Salvador, la Chelona Rodríguez, el Atlas. Vino don Carlos Miló, que normó acá vistoso Correcaminos con Richardson Smith, con Zambulá, con René Mendieta de Panamá. ¿Qué jugadores? Pavón, ¿qué clase de jugadores? Jugadores que rinden en automático. Y ahora están yendo muchos técnicos, jugadores mexicanos, por ejemplo, pues acaba de hacer está haciendo un gran papel como técnico de Guatemala, el profesor Luis Fernando Tena, medallista de oro olímpico. Se han ido muchísimos entrenadores y jugadores mexicanos de buen nivel en este sentido. Es importante que retomemos esa comunicación institucional, usted que ha tenido cargos directivos en nuestra región, digamos, incluso para foguear jugadores, decía Gustavo, decía Lalo, decía Paco, decía el profesor Ramón, qué importante es que se preparen para irse, pero que se vayan en el momento en que se pueden ir. Lo vivimos con Lainez aquí, que se fue muy chavo y le decía a Miguel Herrera, espérate, o algunos otros, y se abortan los procesos y, como dice, regresan con la cola entre las patas. ¿Qué hacer en nuestra región para mejorar y aprovechar relaciones simbióticas? Ya también lo dijo el profe Ugi. ¿Qué hacer? Bueno, primero que mencionaron al profesor Carlos Milok. Sí. Yo quiero decirles que tuve la suerte de jugar contra él ya en su carrera. Llegó a con Irapuato a jugar contra él en un partido de la feria juniana de nuestra ciudad de San Pedro Sur, y tuvo marcado, por cierto, ¿no? Y algo pues que me llenó mucho, porque yo sé quién es Carlos Milok, que es un técnico en México, y pues el señor decidió hacerlo y ya pues está con nosotros. Pero sí, hay algo que tocaron todos ahí, que es la gente de pantalón largo y de saco y corbata, ¿no? Esa gente desgraciadamente son los que tienen la sartén por el mango en la mayor parte de las veces, y hay que convencerlos a ellos de lo que es el trabajo en las fuerzas básicas de clubes. Durante la época que me tocó a mí ser director deportivo de Real España, y Ramón Maradiaga lo sabe, él trabajó con nosotros, trabajó el profesor Chela Tuclés, y también llevamos a Juan de Dios Castillo, que en paz descanse. Juan de Dios Castillo, ¿cómo no? Llevamos a Pepe Treviño, también con ambos salimos campeones, y el último técnico mexicano que estuvo con nosotros fue el Potro Gutiérrez, ¿no? Que luego vino a dirigir a yo creo que todas las opiniones que han vertido los que han hablado antes que yo tienen toda la razón, ¿no? Hay que así tomar el modelo uruguayo y argentino, porque esa gente todos los años sacan cualquier cantidad de jugadores para Europa. El caso de Valverde, el uruguayo Valverde, y Bentancur, y el muchacho que juega en el Barcelona también, Araujo. Creo que ellos estuvieron en la selección que dirigió Fabián Coito, en la sub-20. Sí. Claro. 17 años a Europa. Con 17 años, y vean lo que están haciendo, la están rompiendo en sus equipos, ¿no? Sí. Entonces tenemos que hacer un trabajo. Titulares. Exacto, titulares a la edad de 20 años, 18, 19 años, son titulares indiscutibles en sus equipos, ¿verdad? Entonces
yo creo que México tiene un gran potencial y siempre lo ha tenido, y yo no sé cómo, pero siempre están sacando jugadores de alguna manera. A mí me tocó platicar un día con Chucho Ramírez, porque esa selección mexicana que ganó el Mundial, creo que fue en Perú, en donde iba... 2005, entrenaron nosotros les prestamos el campo nuestro de Real España porque era una cancha bastante buena, sí. Y se estaban cambiando debajo de un árbol los jugadores de la selección mexicana, y yo le dije al profesor Chucho Ramírez, profesor, le digo, por favor, que se cambien en los camerinos o en las habitaciones que tenemos acá. No, me dije, déjenlos que sufran. No, que se cambien ahí debajo del árbol, me llamó la atención que me dijo eso, ¿no? O sea, son cosas que a uno le pasan como deportista, como empleado de un equipo de fútbol, y sinceramente, Jesús, te agradezco esta oportunidad, porque yo se lo dije de que me invitó quienes iban a estar, y digo, me encantaría, porque todos fueron extraordinarios jugadores, y quiero decirle a Eduardo Acevedo, antes de irme de este mundo, quiero ir a Uruguay. En Uruguay es el país donde más amigos tengo. Para que se contacten, yo me encargo de que se contacten. Eduardo, aquí está tu casa. Eduardo es una persona extraordinaria, y Jaime es un tipo extraordinario. Esos vínculos, somos amigos y esa relación simbiótica. Les mando un saludo a Héctor Miguel Celada. Tengo un problema en el vuelo. En el próximo programa los va a acompañar, campeón del mundo en 86 con Argentina y el mejor portero en la historia de Club América. La verdad. A Héctor Miguel Celada lo conocí, creo que Héctor se recuerda, en un hotel ahí en Toluca, llegó él y estuvimos platicando y cenando como unas 2 o 3 horas estuvimos platicando. Gran amigo, un gran abrazo. Sí. Acordate que jugamos contra ellos después de la eliminatoria contra el América en Los Ángeles. Sí, correcto. Entonces, vamos a cerrar el programa, la verdad. ¿Qué aprendizaje? Este es un propedéutico. Yo que, perdón que se lo diga, obviamente todos es parte de la historia a nivel jugador, entrenador, directivo, lo que han venido haciendo en medios, que gente como ustedes de verdad tienen esa capacidad, esa intelectualidad, esa formación y la vivencia, la cuestión vivencial que siempre aludió Sócrates, y que muchos tipos que tienen un micrófono creen que por tener el micrófono e ir a una universidad ya son unos sabelotodos en el fútbol. Y me da tanto coraje que luego dicen, es que aquí están futbolistas. No, mijo, está gente preparada de altísimo nivel y que ha tenido la vivencia, una combinación que podríamos llamar la famosa praxis, y que en ocasiones no me deja mentir Paco, no me deja mentir el profe Ugi, Lalo, Gustavo, que viven en México. Da coraje la manera en que se expresa, ¿no? Como que hacen dos frentes, el de los periodistas según ellos y el de los futbolistas como si no fueran gente de medios, y de verdad escuchas a gente de medios, digo, por un decir, a Roberto Gómez Junco, a Rafael Cuenta, mucha gente de medios, que mis respetos, que son gente futbolistas, que conocen todas las vertientes y que están muy preparados, y que esta mesa es extraordinaria, porque son puras historias de éxito, que es un propedéutico, de verdad es de aprendizaje aquí como para hacer después de que se plasme en un libro. No es increíble ahora con los medios tecnológicos esta mesa. Vamos a despedir, y con el compromiso que en la siguiente mesa vamos a tener un par de representantes a nivel nacional e internacional, y voy a ver para ver si está una amiga mía que está en Conmebol de directivo, para que sigamos extendiendo esto en aras de construir, como lo dice cada uno de ustedes, me comentaba Lalo, de construir, o sea, la crítica en el aspecto positivo, qué está bien, qué está mal, bondades, cosas negativas, fortalezas, debilidades, e ir construyendo las experiencias de nuestros países con gente como ustedes, que han venido sobre todo generando la fortaleza en los clubes y en las selecciones. Vamos a despedirnos, profesor Héctor Hugo Eugui, un jugador histórico, un técnico no menos importante en lo que hizo de jugador, un hombre de medios, un gran ser humano, lo quiero mucho, mi profe. Profe Eugui, muchísimas gracias, un referente en el programa. Yo creo que esto que estamos haciendo genera, aparte de conciencia, el que los que tienen el micrófono son los que saben, y que ustedes son parte de la gente que sabe muchísimo del fútbol y cómo construir en el fútbol. Gracias por estar en su programa. No, muchísimas gracias, José de Jesús. Sabe el aprecio que tengo para ustedes. Me han tratado siempre de forma extraordinaria. Posiblemente ni tan merecida, lo he hecho con gusto todas las cosas que hemos tenido que hacer. Un abrazo muy grande, lástima que se fue Víctor Medina,
pero un abrazo muy grande para... Tuvo problema con internet porque está en una población pequeña y en el caso del profe Cruz, que estuve, ahí estaba sacando lo de la visa y mi Héctor Miguel... Perfecto. El avión, pero un abrazo muy grande para Eduardo, que me dio mucho gusto saludarte, Eduardo, que estés extraordinariamente bien. Para Edgardo Codesal, que ya se fue, pero siempre nos comunicamos. Pero que va a regresar en el próximo programa, ¿eh? Claro. Gustavo Moscoso, extraordinaria persona también, y futbolista impecable. Ramón Enrique Maradiaba, Jaime Enrique Villegas, extraordinarios amigos. A ambos, gracias por las atenciones recibidas allá en Honduras. Para Paco Uribe, que me imagino o escuché el otro día que está en Chihuahua. Está en Chihuahua y el día que nos veamos se compromete a llevar queso de menonita. No, a ver si agarro y me voy ahora el fin de semana, me voy a Chihuahua, así lo voy a saludar. Claro que sí, profesor. Muy bien, ya te buscaré. Un fuerte abrazo para todos, gracias. Hemos convivido y poniéndonos todos en primera persona, no reneguemos de lo que somos, lo que hemos sido, y que tenemos bien claro que nadie ha hecho nada solo. Todos necesitamos de alguien que nos ha dado un empujoncito. Por eso uno siempre, cuando le dicen algo que es un fenómeno, que es esto, uno lo primero que tiene que decir es: ni soy un fenómeno, ni soy un genio, ni soy un sabio. Hay que tener el teléfono de los que saben, y con eso estamos del otro lado. Pásamelo después, Jesús, el teléfono, sí, claro, de los que saben. Decía Jorge Guillermo Federico Hegel, uno de los más grandes filósofos de la historia, el filósofo alemán panlogista, decía cuando hablaban del hombre que hacía todo, el héroe, decía: esas son Robinsonadas, el Robinson Crusoe, el que no va a hacer nada solo. Acá en México le decimos de otra forma, ya lo sabemos todos. Bueno, un saludo a nuestro amigo, al profesor Víctor Harlen Medina, en parte del cuerpo técnico campeón del mundo en 2005. Claro. Que le tocó, como dijo el profe, ahí el apoyo de las canchas, y después jugaron la primera parte en cancha sintética, bien cañón. A mí me tocó entrar a ese campo, fui a unas conferencias en Piura, que te quemaba el campo. Agradecemos al profesor Eduardo Mario Acevedo Cardoso, extraordinario jugador mundialista. Su participación creo que salió, se tuvo un problema, que nos haya acompañado en el programa, en la lista de ESPN. Estoy acá. Lalo, un gran amigo, extraordinario y muy querido amigo, un analista de primer nivel, también una de las constantes en el programa. Lalo, gracias, y qué maravilla estar construyendo con estos temas a nivel de las nuevas tecnologías, ¿no? No, y claro, y aparte de verlos y estar y compartir con gente que uno aprende constantemente, ¿no? Me da un placer enorme haber estado con Primitivo, que no pudimos encontrarnos en canchas, pero sí sé la historia de él, pero de todos, ¿no? De todos que los conozco, a Héctor, que es un referente de la época del profe de León, del Cerro querido, no Cerro porteño, Cerro de Uruguay, el cerro más querido, y bueno, de toda la historia de todos, ¿no? Paco, todos. Es un placer enorme. Para mí México lo adoro. Yo viví casi entre futbolista y técnico unos 11 años en México y siempre estoy preocupado. Hoy hablaban de lo del árbitro, yo lo vi en directo el partido desde acá de Uruguay. O sea, y yo no entendía nada del rodillazo del árbitro. Y bueno, todo lo que significa México para uno. Hay que invitar a Armando Archundia para que nos dé. Le voy a invitar al próximo programa. Armando, un gran fenómeno, que nos hemos encontrado en varios lados con Armando también, de aparte de arbitrarme y de cobrarme algunos penales. Bueno, que tenemos a Codesal aquí, digo que mis respetos, es un aguas. No, pero siempre es Montevideo, Eduardo. ¿Estás en Montevideo? Montevideo. Sí, acá estoy. Vamos a ver. Yo los pongo en contacto. Jesús tiene los teléfonos, por favor, a las órdenes. Perfecto. A las órdenes. Gracias. Héctor, si querés te mando unos bizcochos de acá, Héctor. Oye, querido. Un salamín. Vamos a dedicar. Salamín. Vamos a dedicar el programa un gran amigo del profe, un futbolista extraordinario, uno de los mejores porteros que ha venido al fútbol mexicano, de los mexicanos, de los porteros, de los jugadores extranjeros que dejan huella, a Walter Gacir. Vamos, un abrazo, acaba de fallecer, un amigo extrañable. Gracias, muchas gracias. Walter, un fenómeno y criado en mi equipo en Defensor Sporting. Claro, y ahí jugamos juntos, Walter y yo, claro. Y 60 años de amigos nos conocimos.
él tenía 76, yo tengo 76. Y estaba bueno, impecable, profe, estaba impecable, fue súbito esto, fue así rápido. Sí, muy rápido. Pero un abrazo para él hasta el cielo. Y todos criados por el profe de León. Claro. Fíjate nada más, las prosapias. Gracias. Fenómeno. Vamos también agradecemos la participación del doctor Edgardo Codesal Méndez, un árbitro extraordinario, que le tocó esa final del 90, un árbitro fuera de serie y un hombre altamente probo que le agradecemos su participación y sus aportes en el tema arbitral en el programa. A mi querido amigo, otro hombre también entrañable, creo que ahí está Gustavo Moscoso. No. Gustavo II Moscoso, hecho jugador mundialista también chileno, extraordinario jugador Gustavo Moscoso. Al profesor Ramón Enrique Primitivo Maradiaga Chávez, gran jugador, técnico, un hombre de temple, de esos que no se deja, mi querido profesor Primitivo Maradiaga, un comentario que no entrenaba en México y platicamos, no, yo voy a México a entrenar cuando se den las condiciones y como dijo el profe Ubi, cuando haya proyectos, igual aquí nos están viendo gente de medios directivos y más, entrenadores de primerísimo nivel. Totalmente de acuerdo. Y era un todoterreno jugando al fútbol. Profe, se nos quedó paralizado, se congeló la imagen. Internet. Agradecemos a nuestro amigo, al profesor Francisco Uribe Loquillo, extraordinario jugador. Pasó por parte de los mejores equipos del fútbol mexicano. Estuvo en eliminatorias. Tuvo una lesión muy grave. Tuviste una lesión muy grave, Paco, pero tenías todos los elementos para estar en ese mundial. Gracias por estar un hombre muy preparado, egresado de la UNAM, tanto a nivel deportivo como a nivel profesional en cuestión de academia. Pues gracias, Paco, por estar también generando cultura deportiva y cultura en este ámbito tan importante que es construir en el fútbol. Gracias a ti, Jesús, por la invitación y la oportunidad de convivir con gente de fútbol a través de esta tecnología. El poder verlos, saludarlos, saber que están bien de salud. Es un gusto enorme haber estado conviviendo con ustedes. Y en la vida todos los momentos son de aprendizaje. Les agradezco mucho estos momentos, este aprendizaje, estas enseñanzas y estas vivencias que nos fructifican y nos fortalecen para continuar. Un saludo a todos, que estén muy bien. Hablas gente de fútbol, gente que es triunfadora a nivel deportivo en todas las vertientes, gente que sabe de fútbol. Imagínate ese que de veras debe estar a cargo de los programas deportivos. Bueno, también agradecemos haciendo malabares. Vamos a decir que no es presunción porque que ahorita anda de vacaciones mi querido profesor Jaime Enrique Villegas Roura, en crucero, en pleno crucero. No les quiere decir para que no sintamos envidia. Muchas gracias, profesor, que también ha estado en muchos campos participando en ese mundial tan importante como capitán con Honduras, en una participación histórica a nivel directivo, medios, un hombre también con una sensibilidad como todos los que participan. Muchísimas gracias y en primer lugar por hacer ese gran esfuerzo de estar y en segundo por hacer crecer esta pantalla en calidad de opinión y en calidad deportiva, ¿no? Esta huella que se ha dejado y la huella que se sigue dejando día con día. Muchísimas gracias, profesor. Al contrario, Jesús, gracias a usted y pues tuve la oportunidad de estar con estas extraordinarias personas y extraordinarios jugadores de fútbol, Paco Uribe, el profesor Ewi, lo quiero muchísimo, a Ramón, no digamos, que es mi hermano, a Eduardo Acevedo, que lo vi jugar en Tecos y a la selección uruguaya, y que Dios primero voy a ver en Uruguay, ¿no? Este año, si Dios lo permite. Y el resto aquí lo espero. El doctor Codesal también, ¿no? Ya lo conocí anteriormente, y todos los que han participado en esta mesa. Gustavo Moscoso, extraordinario. Jugador del Puebla, extremo, creo que va de extremo izquierdo. Sí, no era crack, ¿verdad? Y todos, pues, lo que pasa es que desde niño he seguido el fútbol mexicano y el fútbol de Sudamérica. Aparte de que fui jugador de fútbol durante 18 años con el Real España únicamente y en la selección de Honduras, pero sí, yo le doy gracias a Dios y a ti, profesor Jesús,
por esta oportunidad única que muchas gracias. Gracias. Pues ha sido un verdadero lujo tener a Héctor Hugo Eugui, tener a Víctor Medina, Eduardo Mario Acevedo, a Ricardo Codesal. Imagínense ustedes nada más a tener a Gustavo Moscoso, tener a Francisco Uribe, tener a Ramón Amaradiaga, al profesor Jaime Villegas. O sea, un lujo de verdad en el análisis del fútbol, una visión de qué resultados o qué podemos concluir en relación con el Mundial de Qatar, qué puede venir en el próximo Mundial con 3 sedes, con 3 países que organizan, 48 sedes, con un análisis del arbitraje, de la conflictiva de México y América Latina en nuestras ligas, y sobre todo buscar la manera en que gente que ha dejado huella en las diversas vertientes del fútbol puedan aportar directamente, pues para que minimicen estos conflictos y que maximicen las fortalezas a nivel de nuestras estructuras, a nivel de federaciones, de pantalón largo que se pongan la camisa, a nivel jugadores, técnicos, arbitraje, incluso los medios de comunicación. Entonces, muchísimas gracias a todos, nos vemos muy pronto en otro programa de Visión en el Deporte, comprometidos a ver que si tenemos a alguien de directivo de Conmebol, y tenemos un par de gente, sobre todo encargados de la promotoría a altísimos niveles, ahora con esto que hizo FIFA, y en esencia se pueda entender hacia dónde vamos y cómo vamos a construir dentro del fútbol. Muchísimas gracias a todos.